Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Lezama, donde en 5 minutos va a comenzar el partido correspondiente a la 17ª jornada de la Liga Iberdrola entre Athletic Club y Fútbol Club Barcelona, aplazado en su día. Kaixo, arratsaldeon, ongi etorri Lezamara, non 5 minututan Iberdrola Ligako 17. jardunaldiko Athletic eta Barçaren arteko partida hastera doa. Antes de nada, como siempre, vamos con las alineaciones iniciales de ambos equipos, comenzando con el cuadro local que dirige Irai Iturregui y que forma de inicio con la siguiente alineación. Amaia Peña repite bajo los palos con Ollán Hernández, Vanessa Guimbert, Garasi Murúa y Ainhoa Vicente Moraza en el cuarteto de cobertura de derecha a izquierda. El tribote formado por Ollane Valdezate, Mariana Cerro y Sofís Tillard. La banda derecha será para Neazcona, la banda izquierda para María Díaz Irauqui. Y arriba en la punta de lanza, la máxima artillera del conjunto rojiblanco, Lucía García, que acumula 15 tantos en la presente Liga Iberdrola. En el banquillo, junto a la entrenadora de Loyu, están la portera suplente Andere Leguina, Andrea Sierra, Jone Ibáñez, Eunate Arraiza, Leire Monente, Nerea Nevado, Irene Oguiza, Paula Arana, y se estrena la canterana del filial Naya Landaluce. Por lo tanto, hay varios cambios en el equipo inicial de Irai Iturregui. La defensa se mantiene, la portera también, pero entran para refrescar el centro del campo Ollane Valdezate y Mariana Cerro. También en la banda izquierda aparece María Díaz Irauqui, que no jugó de inicio el pasado domingo anteayer en la victoria ante el Sevilla por 2-0 aquí en este mismo recinto. Y enfrente está el tricampeón, el Barça, que ya salta al terreno de juego. También lo hace el Athletic, el Barça también, que mueve mucho su banquillo, Lluís Cortés, y que forma de inicio con el siguiente 11, Gemma Font bajo los palos, con Jana Fernández, Berta Bou, Mapi León y Emma Ramírez en el cuarteto de cobertura. En el tribote, Patri Guijarro, Keira Hamraoui y Jenny Hermoso un poquito por delante. Las bandas serán para Ana María Nogorjevic y Mariona Caldentey. Arriba para los goles, la nigeriana Asisat Osoala. En el banquillo, junto al técnico ilerdense, la portera suplente Sandra Paños, con Melanie Serrano, Marta Torrejón, Alexia Putellas, Caroline Graham Hansen, Lieke Martens, Bruna Vilamala y las canteranas Ari Mingueza y Marta Pérez. Se produce el debut de Berta Bou en el centro de la zaga. También hay varias canteranas en el 11, como por ejemplo la lateral diestra Jana Fernández o la lateral zurda hoy Emma Ramírez. Las oportunidades esperan su oportunidad en el banquillo Ari Mingueza y Marta Pérez, que también podría debutar en la jornada de hoy. Un equipo, como decimos, temible, el Fútbol Club Barcelona, que ya es campeón desde hace mucho tiempo, tiene 90 puntos en su casillero, solo ha perdido un partido, lo hizo ante el Atlético de Madrid 4-3, lleva 149 goles a favor y 14 en contra. Por lo tanto, es un equipo muy a tener en cuenta, que se ha llevado la Liga, se ha llevado la Copa de la Reina y se ha llevado también la Champions League por primera vez en su historia. Quiere quedar lo mejor posible, aspira a llevarse los 99 puntos a los que podría aspirar, porque todavía tiene más partidos pendientes. Tiene que jugar otro partido aplazado ante el Sporting de Huelva, en este caso el jueves, y cerrará la Liga recibiendo también en el estadio Johan Cruyff a la Sociedad Deportiva Eibar el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana. Las colegiadas del encuentro serán Elena Casal Fernández, la gallega, como árbitra principal, con Belinda Castilla Mesa y Davinia Figueroa en las bandas como asistentes, y Aisea Castresana como cuarta colegiada. Dena prest beraz hemen Lezaman, sosketa eginda kapitainekin, denak badoaz animoak, azken animoak ematera hor zelai erdian Atletiko jokalariak hore azken animoekin egiten zelai erdian esan dugun moduan. Barsakoak bakoitza bere lekuan jarrita, dena prest. Hemen Lezaman gaur ere saletuak daude armaietan, 226 pertsona etorri dira berriro Lezamara partida hau ikusteko. Atletikek aterako du zelai erditik, Lucía baloia martxan jartzeko prest, todo preparado como decimos. Va a sacar el Athletic, sacará Lucía García desde el centro del campo para comenzar este partido pendiente de la jornada número 17, aplazada en su día por la COVID-19. A punto de arrancar el partido aquí en Lezama. La colegiada que mira a su reloj y ahora mismo lo escuchan de fondo. Arranca el partido en Lezama. Jugando atrás Lucía García para Vanessa Guimbert.
Ollane Valdezate, que va a actuar como central. Parece que el Athletic nos dibuja un esquema de 3 centrales con Ollane Valdezate, Vanessa Guimbert y Garasi Murúa en el eje de la zaga. 2 carrileras largas como Ollane Hernández y Ainhoa Vicente Moraza en las bandas. Ollane por la derecha y Ainhoa por la izquierda. El pivote, doble pivote formado por Mariana Cerro, que repite titularidad también contra el Barça. Fue titular en Sant Joan Despí, la jugadora de Fitur Mayor, y Sofía Stillard. Y arriba se quedan Lucía García por el centro, y en las bandas, en la izquierda María Díaz Irauqui, en la derecha Ane Azcona. Primera novedad táctica, por lo tanto, de Irai Iturregui para intentar sorprender a un Fútbol Club Barcelona que le endosó un doloroso 8-0 hace apenas unas semanas, en el mes de mayo, en un partido también jugado entre semana. El Barça, que fue netamente superior al conjunto rojo y blanco, que hoy seguro que se quiere quitar esa espina y que tiene una falta a favor en los 3 cuartos de cancha. La va a botar María Díaz Irauqui, preparada con el dorsal número 8, la jugadora de Funes. Suben al remate hasta 5 compañeras en el balcón del área. Le ofrece el apoyo a Ainhoa Vicente Moraza a su lado izquierdo, pero parece que la va a colgar, marcando la jugada de estrategia. Ahí está María. La autorización de la colegiada la pone al primer palo. Atención, el control de Lucía, se le escapa el balón. Despeja Gemma Font, jugando con Jenny Hermoso, objeto de falta. La madrileña, que aspira a llevarse el pichichi, está a 2 tantos de Esther González, la delantera del Levante Unión Deportiva, aunque el Barça tiene partidos pendientes, como hemos comentado, y es un objetivo más para la media punta madrileña, que se recuperó de su lesión el pasado domingo, volvió al terreno de juego e hizo un hat-trick en Zubieta ante la Real Sociedad de la Victoria 1-4. Por cierto, que la Real se puso por delante en el marcador, como también lo han conseguido algunos rivales del Barça en las últimas semanas. Lo hicieron tanto el Madrid Club de Fútbol como el Español, pero todos ellos acabaron hincando la rodilla ante el Fútbol Club Barcelona, que ahora ataca en largo buscando Mapi León. El balón hacia Jenny Hermoso, le cae a Keira Ganraoui, la francesa. Atrás quiere combinar con Emma Ramírez, que se la devolvía. Recupera Nezcona, el balón que lo va a despejar en largo Ollane Hernández, buscando la carrera de Lucía García, que reta a Mapi León. Se la lleva la central zaragozana, que juega por dentro con Mariona Caldentey. Cumplió 200 partidos en San Sebastián el pasado domingo. Lleva los 45 del curso disputados. La jugadora de Felanich Baleares. Ataca el Barça por la banda derecha, la puede poner Nogorjevic, la suiza, que desafía a Ainhoa Vicente Moraza. Juega atrás Nogorjevic, recibe en el círculo central, en el centro del campo, un poquito más hacia adelante el círculo central. Patrick Guijarro abre hacia la izquierda para Emma, recibe Mariona, que se viene por dentro, se la devuelve a su paisana Patrick Guijarro, que la cuelga al punto de penalti. Despeja Ollane Valdezate, el balón que le caía a Yana Fernández se la va a llevar Sofía Stillard, aunque recupera Yana, jugando atrás para Patrick Guijarro. Levanta la cabeza, recibe el apoyo de Jenny Hermoso, de nuevo con Patri por dentro para Mariona, Mariona de primeras con Keira Ganraoui, jugando, tocando el Barça, amasando la posesión del balón en estos 3 minutos y medio ya de partido, aunque ahora la roba el Athletic, la tiene Vanessa, jugando atrás para Valdezate, Valdezate que buscaba la carrera de Lucía, se anticipa la debutante Berta Bou, la jugadora de Girona, concretamente de Torroella de Montgrí, que se estrena hoy con la primera plantilla del Fútbol Club Barcelona, jugando Mapi León, cruza la divisoria, encuentra por dentro a Ganraoui, Ganraoui entre 2 rivales, la pierde, recupera Sofía Stillard, quiere montarla contra el Athletic, la tiene Lucía, el balón al que no llega la jugadora nacida en Baracaldo. Había salido muy atenta Gemma Font para despejar, aún así estaba adelantada Lucía. Pelota para el Barça, baloia talde Katalunia Rarentzat, laugarren minutuan gaude, Athleticek huts, Barça huts. Athletic erasoan orain Maria, que baloia berreskuratu du Luziaren bila, baloia Gemmari iritsi zaio, Gemma urrundu, Iztillartek buruz baita ere urrundu, eta falta gonda Janak egin du falta, Mariari egin dio falta, beraz baloia Athletic-entzat, 5. minutua iristeko sorian, Athletic huts, Barça huts. Va a sacar la falta desde el costado izquierdo el Athletic, preparada para efectuar el saque. Ainhoa Vicente Moraza, también se acerca María Díaz Irauqui, que parece que va a ser en última instancia la jugadora de nuevo encargada de
colgar el balón al área, recibe la autorización de la colegiada, marca la jugada de estrategia con el brazo derecho extendido, María la pone hacia el punto de penalti, atención, el control de Lucía, el remate, fuera, estaba en fuera de juego, estaba adelantada Lucía, consiguió controlar en el punto de penalti, la mandó fuera, pero la acción que estaba invalidada, los aplausos del público de Lezama, que ve como su equipo ha comenzado bastante bien ante el todopoderoso Fútbol Club Barcelona, que la juega desde atrás, es Berta Bou que quería jugar con su compañera Yana, lucha por ese balón, evita que salga por la línea de banda, juega por dentro con Jenny, la pierde Jenny, recupera Mariana, el disparo de la navarra se marcha desviado ligeramente, saque de puerta para el Barça, el Athletic está apretando, el Athletic está también crecido después de volver a la senda del triunfo el pasado domingo, llevaba 4 derrotas consecutivas el equipo de Irai Iturregui, y ganó 2-0 al Sevilla. Atención que la roba Azcona dentro del área. Azcona para Lucía, se le deja atrás a María. El remate de María golpea en la zaga del Barça. Se marcha, saque de esquina. La ocasión también para el Athletic, para María, que lleva 3 consecutivas el conjunto rojiblanco. Fuerza el primer saque de esquina del encuentro. A los 6 minutos de partido el Athletic, que está frecuentando con peligro el área defendida por Gemma Font, marcando la jugada de estrategia de nuevo María Díaz Irauqui, la jugadora de Funes, que va a poner el centro con la pierna derecha, tiene el apoyo de Ane Azcona, se acerca, la pone al primer palo, sale segura Gemma Font y atrapa la portera barcelonesa, que cumple su tercer partido a la sombra siempre de Sandra Paños, la titular, y de la suplente Cata Col, que es una de las ausencias por lesión del conjunto de Lluís Cortés. Tampoco están Leila Wahabi ni Vicky Losada, que se ha caído a última hora de la lista por unas molestias, ni Andrea Falcón. Atención, lo contamos enseguida, se queda Lucía de nuevo dentro del área sola, estaba adelantada la delantera de Baracaldo. Qué buen balón le había filtrado a Azcona, pero estaba en posición antirreglamentaria. Saque para el Barça. Decíamos que el Barça tiene 4 bajas, hasta 7 son las que tiene Irai Iturregui. No están las mismas jugadoras que se perdieron el partido ante el Sevilla, es decir, Naroa Uriarte, Erika Vázquez, Andrea de la Nava, Mecane Díez, Yulema Corres y Marta Perea. Y además a esta lista se une Marta Untué por molestias en el gemelo, igual que Yulema Corres. Por lo tanto, muchas bajas. Son 14 jugadoras de la primera plantilla las que están hoy presentes aquí en Lezama, con 6 canteranas. Como novedad entra Naya Landaluce, que podría tener la oportunidad de debutar en el segundo periodo, la jugadora de Orozco, nacida en el año 2000, que estuvo también en la Universidad de Kentucky, que en la Liga Reto Iberdrola este año ha conseguido 6 goles en sus 22 apariciones. Ataca ahora el Barça, la tiene su capitana Patrick Guijarro en el círculo central, jugando hacia el lado derecho, donde le dobla en este caso la lateral diestra Yana Fernández a su compañera Mariona, que había jugado con Yana, quería enviar el balón al área, rechazó la pelota en su propio cuerpo y es saque de puerta para el Athletic. Servirá a Maya Peña, que hizo un auténtico partidazo el pasado domingo ante el Sevilla, con intervenciones de muchísimo mérito. De momento no ha tenido que aparecer la portera de Portugalete, que juega en corto con Garasi Murúa. Esta se la quita de encima ante la presión de Jenny Hermoso. El balón que lo baja Mariana Parane Azcona, que se viene por dentro a recibir. Atrás para Ollane Valdezate. El balón en largo para Lucía García. Recibe María Díaz Irauqui en el círculo central y juega atrás para Vanessa Guimbert. La presión de Asisato Soala. Juega con Garasi atrás para Amaya Peña. Recibe la portera vizcaína y juega con Valdezate en corto, tocando el Athletic. Más atrás para de nuevo la portera Maya, atención, se la roba Osoala, atención que hay peligro, el balón que lo ponía Osoala para Jenny, apareció providencial Vanessa Guimbert para mandarla a córner, a punto de coazar la malla para que no se marchase por la línea de fondo, pero no consiguió evitar el saque de esquina del Barça, la pérdida de balón peligrosa del equipo de Irai Iturregui. El primer córner favorable al Barça lo botará desde el costado izquierdo del ataque Mariona Caldentey. Con el dorsal número 9 en corto, la de Felanís buscando a Jenny Hermoso, se la devuelve a Mariona. Mariona que la puede poner, no, finalmente se frena la pisa. Mariona que se quiere marchar y lo consigue de Moraza, la pone al primer palo, sale segura Maya y atrapa ante los aplausos del público de Lezama. Baloia Maya Peña Arentzat, aukera izan du Barsak, Atletikek baloia galdudu bere arean eta kornerra izan du kanpoko taldeak, baina
Ez du aprobetxatuta beraz, utxean jarraitzen dugu hemen markagailuan, baloia luze Luziaren bila. Sale, no obstante, Gemma Font para evitar que Lucía cazase esa pelota. La manda fuera, saque de banda para el Athletic a la altura del banquillo de Lluís Cortés. El técnico que llegó a las filas del FC Barcelona en 2019 sustituyendo a Fran Sánchez. Juega el equipo rojiblanco, ese Moraza que busca a Lucía. La despeja la zaga del Barça, el balón le cae a María Díaz Irauque, el disparo lejano. Se marcha arriba, saque de puerta para el Barça. De nuevo los aplausos del público para alentar a su equipo ante un rival muy complicado. En total se han medido 47 veces Athletic y Barça con 17 triunfos rojiblancos, 21 para el conjunto culé y 9 empates. Bastante igualdad, aunque en los últimos años el Barça, que se ha impuesto, la última victoria del Athletic data de la temporada 2014-2015 con gol postrero de Erika Vázquez en el minuto 95. También ha habido algunos empates, alguna victoria visitante, pero en este recinto el Athletic, que sumó su última victoria ante el Barça, repetimos, en la 14-15. La busca ahora 7 años después ese Mapi León, que juega atrás para su compañera en el eje de la zaga, Berta Bou. La central Gironi, que encuentra en el lado derecho a Yana Fernández. El balón que le cae de nuevo a Mapi León. Esta para Emma Ramírez, que controla pegadita a la línea de cal, la presión de Ollane. Juega atrás para Mapi León. En la divisoria de los dos terrenos de juego, abre hacia la derecha, donde controla tranquilamente Yana Fernández. Se viene hacia adentro. No está exigida por ninguna jugadora del Athletic. Tiene metros para pensar. Juega hacia adentro para Jenny. El balón que lo despeja la zaga del Athletic. Le cae a Nogorjevic. Nogorjevic, que avanza con la pelota controlada. Nogorjevic, que puede poner el centro hacia el punto de penalti. Atención, Osoala, la que la caza. Se la dejó atrás. Intentó combinar con Jenny Hermoso. Despejó Mariana Cerro. Saque de banda para el Barça. Alboko sakea Barçarentzat, atzera atera du Emmak. Maria Leonekin jokatuz, berriz ere Mariak baloia dauka, Patrirekin ikutu ostean. Jenny badator, zelaier dira, baloia jaso du Madrildarrak, berriz ere Patrirekin, Patri, que juega hacia la derecha, donde aparece Yana, pone el centro al punto de penalti. No llega el remate Osoala, el rechace que le cae a Mariona, le cierra la puerta a Azcona. Mariona, que se marcha, cae al suelo, se tropieza, no hay nada. La saca la zaga del Atlético, aunque el balón le cae de nuevo al Barça. Recupera Patrick Guijarro jugando para Emma. Atrás esta para sus centrales, donde reciben entre Berta Bou y Mapi León. Controla la central Maña, jugando por el flanco zurdo. Recibe Keira Hanraoui, internacional francesa con pasado en el Olympique de Lyon, en el PSG y en el Saint-Étienne. Encuentra por dentro a Osoala. Osoala se la deja atrás a Nogorjevic, la suiza. Combina con Patrick Guijarro, está para Hanraoui. De nuevo Hanraoui, que filtra el balón hacia Osoala. Aparece Valdezate para despejar de cabeza. El balón le cae a Emma. El disparo de Jenny. ¡Qué paradón de Amaya! Salvando el tanto de Jenny Hermoso. El disparo lejano, según le venía, de la madrileña. Lo manda a córner a Amaya Peña. Los aplausos del público de Lezama, Aukera y Sandu Argiena. Jenny Hermoso, Kamairu Garren minutuan, Amaya Peñaren geldik eta itzela, baloia kornerrera, bigarrena Barçarentzat lehen zati hontan. Orain Mapi Leone jarriko du kornerra martxan, eskerrarekin Zaragozan jabiotako zentralak. Ahí está el trenecito de las jugadoras del Barça dentro del área. Hasta 6 jugadoras buscando un posible remate. La cuelga Mapi León al segundo palo. El balón muy pasado, al que no llega ninguna compañera. Se la va a llevar a Neazcona. Quiere montar la contra ahora el Athletic. Buscaba a Lucía. Se anticipa a Hanraoui, que juega atrás para, en este caso, Yana Fernández, que venía a hacer la cobertura. Recibe Jenny Hermoso en el lado derecho del ataque. Le cierra la puerta a María Díaz Irauqui. Jenny, que se quiere marchar de la Navarra. Jenny, que sigue con la pelota controlada y juega atrás para nadie, porque aparece Lucía García para recuperar, jugando con Mariana. Mariana, que buscaba la carrera de Sofistillar. No llegó la de Bayona. Los aplausos de Iraya Iturregui para esta buena acción de su equipo, a pesar de que han perdido la posesión. La juega el Barça en corto. Recibe Mapi León. Esta para Emma Ramírez. Se viene por el lado izquierdo de la defensa la jugadora de Cornellá.
dentro encuentra a Patri para Mariona. Mariona pegadita ahora a la banda izquierda. Juega por dentro con Hanraoui. Hanraoui se marcha bien de hasta 3 rivales. Hanraoui sigue con la pelota controlada. Quiere ganar la línea de fondo para poner el centro. Fuerza el saque de esquina. El tercero ya para el Fútbol Club Barcelona. La envió fuera Mariana Cerro en las labores defensivas. La jugadora de Izur Mayor, que cumple hoy su tercer partido, como decimos. 2 titularidades, las 2 contra el Fútbol Club Barcelona. Va a sacar de nuevo Mapi León el córner desde el lado izquierdo del ataque. De nuevo la jugada similar. Ahora parece que están algo menos juntas las jugadoras del Barça. Más esparcidas por el área, defendida por Amaya Peña. Defiende todo el Athletic menos Lucía dentro del área. El remate en el primer palo de Nogorjevic. Le queda en segunda instancia a Hanraoui. Despeja la zaga del Athletic. Recupera no obstante Mariona Caldentey, aunque el control se le escapa a la jugadora balear. Saque de banda para el Athletic. En campo propio, banda izquierda de su ataque servirá Ainhoa Vicente Moraza. Alboko saque a Athletic entzat. Lehen ordula urdena bete da hemen Lezaman. Oraindik golik gabe. Athleticen eta Barçaren arteko partidan 17. jardunaldian gaude. Gogoratu partida hau atzeratu zela COVID-19 ondorioz, eta orain berreskuratzen ari dela Ainhoa Vicente Moraza jarri du baloia martxan. Hala ere Athleticek galdu egin du jabetza. Hor dauka Mapi Leonek baloia zelai erdian. Eskuña aldera, Nogorjevicen bila. Recibe Jenny Hermoso, se la va a llevar, no obstante María Díaz Irauqui juega atrás con Ainhoa Vicente Moraza. Esta despejaba en largo buscando a Lucía. Recupera el Barça, recupera Patrick Guijarro. Esta para Mariona Caldentey. Mariona que abre hacia la derecha para Ana María Nogorjevic. La devuelve a Patri. Patri que juega atrás para Mapi León. Recibe de nuevo la capitana Patri Guijarro. Esta para Mariona. Mariona que se viene por todo el flanco de ataque. Ahora está en el lado derecho. Indetectable la jugadora balear, que vuelve a tocar para su compañera Yana Fernández. Triangula con Nogorjevic. Ahora juega para Patrick Guijarro. Patrick que levanta la cabeza, tiene metros para pensar. La jugadora que lleva el dorsal número 12 del Barça, que viste hoy con su camiseta rosa. Algo novedoso. Sigue y sigue tocando el Barça. Mapi León con Jenny Hermoso. El viento que hace acto de presencia. Se nos vuelan aquí todos los papeles en las instalaciones de Lezama. Tocando y tocando el Barça. Ese Patrick Guijarro que puede disparar con la pierna zurda. El balón que le cae a Keira Hanraoui. Despeja la zaga del Athletic. De nuevo vuelve a la carga el Fútbol Club Barcelona. Ese Mapi León tocando con Jenny Hermoso. Jenny que toca con Patri. Patri que pone el centro al punto de penalti. Atrapa sin problema Amaya Peña. Viento que nunca nos abandona y que no lo va a hacer en el último partido de liga de este curso aquí en Lezama. Va a sacar a Amaya Peña. En largo buscaba a Lucía García. El balón que lo luchaba María Díaz Irauqui, se lo va a llevar el Barça. Recupera Keira Hanraoui. Vuelve a recibir la jugadora de Crua. Ahí al suelo Mariona, no hay falta. La reclama la jugadora balear, aunque recupera el Athletic. La tiene Vanessa Guimbert en el eje de la zaga. Vanessa que tiene tiempo para pensar. Tampoco tiene mucha prisa la central bergaresa, no le presiona a nadie. Juega ahora con Garasi Murúa. Esta hacia la izquierda para Ainhoa Vicente Moraza. Combina con María Díaz Irauqui. Quiere encontrar por dentro a Lucía García, aunque está bien cubierta por Mapi León, que se lleva la pelota. Juega por dentro con Patrick Guijarro. Vuelve a iniciar la jugada del Barça por dentro. Toca con Jenny Hermoso. Está para Keira Hanraoui. La carrera de Osoala. Se anticipa Garasi Murúa. No obstante, recupera Jenny Hermoso. Lucha Sofistillar. Se la lleva la de Bayón. Atrás para Moraza. Moraza que busca el balón en largo para nadie, porque no tiene ninguna compañera cerca del área rival. El balón le llega manso a los dominios de Gemma Font, que toca con Berta Bou. Esta para Mapi León. Viene con Hanraoui. Por dentro la francesa de nuevo tras tocar con Patrick Guijarro. Toca y toca el Barça. El ritmo que es bastante pausado. Patri en el círculo central. Abre hacia la izquierda para Emma Ramírez. Le cierra la puerta a Ollán. El control orientado de Emma. Se marcha bien de Azcona.
Retrasa la pelota para Keira Hanraoui. Levanta la cabeza y cambia la orientación del juego hacia la derecha para la incorporación al ataque de Yana Fernández. Yana que juega atrás para Patrick Guijarro, se la roba bien. Sofía Stillar quiere montarla contra el Athletic. Sofía ahí la tiene, se marcha bien de dos rivales. Sofía que juega hacia la derecha para Ane Azcona. Apareció providencial Emma Ramírez, aunque la colegiada señala la falta sobre Sofía Stillar. La ovación para la jugadora de Lapurdi. Qué gran acción defensiva primero y después ofensiva de Sofía Stillar, que se ha marchado de dos rivales y ha provocado la falta en esa salida a la contra. Ane Azcona estaba preparada para correr por la banda derecha, pero la falta previa es lo que finalmente se ha señalado. Va a sacarla Garasi Mudua, Ogei Garren Minutua Beteda, Emene Lezama, Norendi Goli Gabe, Baloia Luce, Garasi Lucian en Villa, Barsaren Etzelariek urrundu dute baloia. Jenny Hermoso jaso du, Zelai erdian, hor dago Jenny que Keira Hanrauirekin, Keira Hanraui lagun baten bila, Oiane Baldezantek lapurtu dio baloia, Luze jokatu du Trapagako jokalariak, berriz ere baloia Barsarentzat da, el Barça que recupera, lo hace Emma Ramírez jugando con Patrick Guijarro en el círculo central atrás, la jugadora de Palma de Mallorca, ex del Collerense. Juega atrás para Mapi León, esta para la debutante Berta Bou. Berta que abre hacia la derecha para la incorporación al ataque de Yana Fernández. Juega atrás para Jenny Hermoso. Le cierra la puerta a Sofía Stillar. Atrás de nuevo para Yana. Esta con Mapi León en el círculo central. Tiene metros para avanzar con la pelota controlada. Encuentra a Keira Hanraoui. Le cierran la puerta tanto Mariana como Ane Azcona. Juega con Mariona. Mariona para Mapi León. Mapi que controla. Juega en campo rival, todo el Barça en campo rival, todo el Athletic en campo propio. El Barça que domina, que la toca por dentro, ese Patrick que se la dejaba de taco a Sisato Soala, fuerza el saque de esquina de nuevo. Ya van 4 en esta primera mitad. Laugarren, corner, Barsarentzat, Laura, Kemene, Esquerraldean. Hiru Mapi Leone que atera ditu eta lehena Mariona Caldenteik. Berriz ere Mapi beraz, baloia martxan jartzera doa. Lausen bakiarekin baloia jarri du eta hor dago prest areara bidaltzeko. Ahí está Mapi León, la pone hacia el segundo palo, el remate y el gol. El gol del Fútbol Club Barcelona, el remate de Patrick Guijarro, que se anticipa a las zagueras del Athletic para mandarla al fondo de las mallas en el minuto 22 y medio, justo en el ecuador de la primera mitad. Se adelanta el Fútbol Club Barcelona. El centro medido de Mapi León y encontró dentro del área sola a Patrick Guijarro para que la balear. Adelante al cuadro culé en el 22 y medio de la primera mitad. Se adelanta el Fútbol Club Barcelona. Athletic Club 0, Barça 1. Barsaren gola Patrick Guijarro kapitainak egin du. 22. minutuan buruz corner baten ostean. Bakarri zegoen aria barruan eta Patrick Guijarro Amaia Peñaren sareak zulatu ditu. 23. minutuan gaude hemen Lezaman. Barça aurretik ja da. Athletic ekuts, Barça bat. El Athletic que quiere reponerse de este golpe. Está haciendo un buen partido, pero el Barça que ya está por delante en el marcador merced al gol de la capitana Patrick Guijarro en el minuto 22 y medio. Quiere el segundo el Barça, recupera Hanraoui buscando a Osoala. El balón que le cae a Nogorjevic, que entra dentro del área de la Suiza, pero protegen el balón tanto Garasi Murúa como Yana Valdezante para que salga a atraparlo a Amaia Peña. Amaia Peña que espera que se coloquen sus compañeras y ahora golpea en largo con la pierna derecha buscando el salto. Lucía García, se anticipa Patrick Guijarro de cabeza para despejar. La lleva Yana Fernández por el flanco derecho del ataque, juega atrás. La Berta Bou. Berta con Mapi León. Mapi por dentro que encuentra a la goleadora Patrick Guijarro, atrás para Berta. De nuevo con Patri, toca el Barça. Patri ahora encuentra a Keira Hanraoui. Keira que busca hacia la izquierda la internada de Emma. Despeja de cabeza a Ollane Hernández. Saque de banda para el Barça. Juega en corto. Emma con Hanraoui. Toca con Patri. De nuevo Hanraoui. Esta para Berta Bou. Berta Bou que levanta la cabeza. Pone el balón en el área. Despeja de cabeza Vanessa Guimbert.
Jugando con Ollane Hernández por dentro, encuentra a Neazcona ante dos rivales, se marcha bien la Navarre, juega atrás para Ollane Valdezate, Valdezate se la quita de encima ante la presión de Osoala, juega con María Díaz Irauqui, está atrás para Sofía Istillar, Istillar que juega con la capitana Garasi Murúa, Garasi de nuevo con Sofía, Sofía para Ollane Valdezate, Valdezate que juega atrás para Vanessa Guimbert, esta con Garasi Murúa. Mantiene la línea de tres centrales Idaia Iturregui, jugando por dentro, Garasi con Mariana, de nuevo para Garasi, Garasi para Valdezate, la presión intensa ahora de Mariona, se la quita de encima Valdezate, buscaba a Lucía, la contra del Atlético, atención, estaba adelantada María Díaz Irauqui, han tirado bien la línea las zagueras del Barça, aún así aplaude Idaia Iturregui la intención de sus jugadoras. Es Patrick Guijarro quien recibe en el círculo central, aparece Lucía a intentar robarle esa pelota, juega Patrick con no Gorjevic, recibe Berta Bou, esta para Mapi León, combina con Emma, Emma con Mapi, Mapi para Keira Hanraoui, Hanraoui en el círculo central, combina con Jenny Hermoso, de nuevo con Hanraoui, Hanraoui que ahora juega hacia la derecha, donde recibe y controla con el pecho Yana Fernández, se marchaba de Moraza, lo consigue también y combina con éxito con Osoala, se giraba sobre sí misma para marcharse de Vanessa Guimbert, que en última instancia le rebañó la pelota para forzar un nuevo saque de esquina, el quinto ya para el FC Barcelona. En el último ha llegado el tanto que de momento campea en el marcador, estamos en el 26,5 de partido, Athletic 0, Barça 1. Va a sacar ahora desde el lado derecho por primera vez en este partido. Todos los anteriores han llegado desde la banda izquierda. Sirve Mariona en corto con Yana Fernández. El centro, chut, a punto de colarse. Aparece atenta Maya Peña para atrapar la pelota. Y le pide calma a sus compañeras antes de golpear, ¿no? Finalmente juega en corto con la mano con Ollane Valdezate. Valdezate, Baloya, Jasodu. Ahora Darama, Lusego de Jodu, Trápagako, Jokalariak, Lucía Arenvilla, Lucía que controla, Lucía que con Arenvilla, baina Barça que Dama du Baloya, despeja la zaga del Barça, despeja Mapi León, jugando con Hanraoui, Hanraoui que busca a Sisato Osoala, la carrera de la internacional nigeriana, le cierra la puerta Ollane Hernández, manda el balón fuera, saque de banda cerquita del banderín de córner para el FC Barcelona. Va a sacar de banda Emma Ramírez. En corto con Mapi León, que controla con la pierna izquierda, pone el centro hacia el punto de penalti, buscando a Jenny, despeja de cabeza Vanessa Guimbert. El balón le cae de nuevo a Mapi León, esta con Patrick Guijarro. Juega con Yana Fernández, el centro hacia el punto de penalti, despeja de cabeza Vanessa. El disparo que le queda a Sisato Osoala. Lo manda fuera, saque de puerta para el Athletic. Cazó la pelota la delantera nacida en Ikorodu, Lagos, la capital de Nigeria. Saque de puerta, por lo tanto, para el equipo local, para el Athletic. Hogeita sortzigarren minutuan gaudeia da. Gogoratu Athletic atzetik dela markaga joan. Patrick Guijarro que egin du gola. Hogeita hirugarren minutuan. Athletic berdinketaren bila. Baloia luze Maria Díaz Irauquirentzat. Badoa Maria. Lortu du Baloia kontrolatzea, María que busca la carrera de Neazcona. También está por ahí Lucía García, se anticipa la guardameta Gemma Font para lanzándose al suelo atrapar esa pelota que a punto estuvieron de cazarla las delanteras del Athletic. Busca el balón Emma hacia Jenny Hermoso. La posesión no obstante la recupera el Athletic, juega Maya Peña. En corto con Garasi Murúa, la capitana que combina con Ollane Valdezate. Aparece a la presión Mariona Caldentey, también aparece por ahí Jenny Hermoso. Amaya que golpeaba arriba buscando a Azcona. Se la lleva Hanraoui. Hanraoui para Mapi León. Mapi León en el centro del campo. Juega hacia adentro para Hanraoui. Se le escapa el control. Recupera Istillar. Istillar para María Díaz Irauqui. María que se frena. Juega atrás para Moraza. Moraza controla y juega para Vanessa Guimbert. Vanessa que abre hacia la derecha donde encuentra a Ollane Valdezate. Tiene el apoyo de su tocaya Ollane Hernández. Juega no obstante por dentro con Istillar, a punto de perderla. La centrocampista
ex del Girondins de Burdeos. Juega con Garasi Murúa, está por dentro para María Díaz Irauki. La pierde en el círculo central, recupera el Barça. Tocando el conjunto catalán. Es Patrick Guijarro para Emma Ramírez. Emma que cruza la divisoria, juega con Jenny por dentro. Viene a recibir la madrileña que, como decimos, busca el Pichichi. Está a 2 goles de Esther González. Por dentro Jenny Hermoso, busca por dentro a Osoala. El balón que lo despeja la zaga del Athletic. Juega de nuevo Jenny. Jenny hacia la derecha ahora, donde encuentra a Yana Fernández. Yana para Mariona. El balón golpea en María Díaz Irauki. Es saque de banda para el Barça. Alboko sakea izango da talde Kataluniarrentzat. Jana jarriko du baloia martxan. Motz Marionarekin, berriz ere Janaren bila, ondo berreskuratu du Morazak. Moraza que juega con Garasi Murúa, de nuevo Moraza, despeja ahora en largo hacia Lucía. El balón que se le escapa. Vuelve a recuperar el Barça. Juega Mapi León en el círculo central, encuentra a Patrick Guijarro. Patri para Emma. Emma de nuevo con Patri. Patri que recibe, controla, conduce la pelota y cambia la orientación del juego hacia la derecha, donde controla Yana Fernández, pone el centro hacia el área, donde está Jenny Hermoso, controla dentro del área la madrileña, la pisa, tiene espacio, aunque le cierran 4 rivales. El balón golpea en Garasi Murúa y despeja la central Gachozarra buscando la carrera de Lucía García. El balón que se marcha del rectángulo de juego. Saque de banda para el Fútbol Club Barcelona. A la altura del banquillo de Iraya Iturregui. Juega el equipo visitante, recibe a Mapi León en el círculo central para Emma Ramírez. La lateral zurda hoy de Cornellá, que viene por dentro, tras la diagonal, cae al suelo y hay falta sobre la dorsal número 33 del Barça. Cuando enfilaba el área de Amaya Peña, la falta peligrosa favorable al conjunto culé. La va a votar. Parece que va a ser Mariona Caldentey. Se levanta ya Emma Ramírez, ayudada por sus compañeras. Y aparece Mariona para votar la falta. Estamos en el 32 de partido. Hogeita bigarren minutua bete da oraintxe bertan hemen lezaman. Barsak beste aukera interesgarri bat dauka. Bigarrena egiteko. La colegiada gallega Elena Casal Fernández, que marca dónde tiene que estar la barrera, formada por Ane Azcona y Ollane Hernández. Faltan los 3/4 de cancha, escorada hacia el lado izquierdo. Parece que Mariona va a optar por el centro, pasa por encima del balón Mapi León, la cuelga Mariona al punto de penalti, el remate, la parada de Amaya Peña, pero le rechace que le queda a Berta Bou. La parada de Amaya Peña, el balón que golpeó en el larguero, y Berta Bou se estrena marcando en la primera Iberdrola, gol del Barça, el segundo del partido para el cuadro catalán, que dobla su renta en el 33 de encuentro. Athletic 0, Barça 2 ha marcado Berta Bou. El centro de Mariona Caldentey, el remate en primera instancia y la parada magnífica de Amaya Peña, pero nada ha podido hacer en el rechace. Le había caído dentro del área pequeña a Berta Bou, que aparecía por ahí para estrenarse como goleadora en la máxima categoría. Bigarrena beraz Barçarentzat, hogeita hamairugarren minutuan. Athleticek huts, Barçak bi. Berta Bouk egin du bigarrena. Burukada gelditu du Amaya Peñak, baloia langara joan da, baina erretxasean Gironan jaiotako zentralak gaure bere debuta gainera golarekin ospatu du. Bigarrena eginez, Athletic huts, Barçak bi. Atención, el Athletic que puede recortar diferencias. Ane Azcona dentro del área. Ane Azcona que puede disparar. Ane Azcona apareció providencial lanzándose al suelo. Emma Ramírez había sorprendido el Athletic encontrando a Ane Azcona libre de marca en la banda derecha, pero se le escapó ese control. Llegó antes Emma Ramírez para robarle la cartera en el último momento y recuperar la pelota. Buena ocasión para el Athletic para recortar diferencias. No ha llegado a disparar a Ane Azcona, pero la jugada queda más que interesante. Lástima, porque hubiese sido una buena reacción al gol del Barça, el segundo, que de momento le da una amplia ventaja. Sigue buscando ampliar esta ventaja el equipo
barcelonés. Recibe Mapi León con Patri Guijarro. Patri atrás para Mapi de nuevo. Juega el Barça tranquilamente en campo rival. De nuevo casi todas las jugadoras buscando la mejor opción. Patri Guijarro atrás para la reciente goleadora Berta Bou. Berta que juega hacia la derecha, donde aparece Ana María Nogorjevic. Triangula el Barça entre Nogorjevic, Mariona y Keira Hanraoui, que juega hacia la derecha para la internada al ataque de Yana Fernández. Le cierra la puerta Moraza. Saque de banda para el Barça. Juega en corto la propia Yana para Keira atrás. Recibe Berta Bou. Esta para María León. Levanta la cabeza a la central de Zaragoza. Por dentro encuentra a Jenny. Jenny que de primera se la quería dejar a Osoala. Se la lleva Ollane Valdezate. Valdezate para Azcona. Azcona que controla y se tiene que marchar. Bajar con dos rivales. Hay falta sobre la jugadora navarra. Falta de Jenny Hermoso sobre Ane Azcona. Balón para el Athletic. Lehensatiko azken 10 minutuetan murgildu gara. Athletic atzetik markagailuan huts eta 2 irabazten ari da Barcelona. Golak orain arte Patri Guijarrok eta Berta Bouk egin dituzte estrategia jokaldietan. Bat corner baten ostean eta beste bat falta baten ostean. Ahí está Garasi Murúa que cruza la divisoria, conducía la pelota e intentaba jugar con Moraza. Se le escapó esa pelota a la donostiarra. Saque de banda para el Fútbol Club Barcelona. Saca rápido Yana Fernández con Keira Hanraoui. De nuevo la jugadora francesa. Mapi León, la ex del Atlético de Madrid español. Y Zaragoza combina con Mariona Caldentey. Viene hasta el círculo central y combina por dentro con Jenny Hermoso. Se gira sobre sí misma y abre hacia la derecha para Yana Fernández. Se incorpora al ataque la jugadora de Martorell. Le cierra la puerta Moraza. Atrás Yana para Keira Hanraoui. De nuevo con Yana. Ahora para Berta Bou. Berta que combina con su compañera en el eje de la zaga, Mapi León. Todo el Barça de nuevo en campo rival. Combina con Patri Guijarro. De nuevo con Mapi. El balón para Patri. Se anticipa Ollane Valdezate. El balón para Azcona que intentaba controlar. Se le escapa el balón. Juega de nuevo el Barça. Recupera Emma. Emma para Patri Guijarro que se viene por el lado izquierdo. Juega ahora con Mariona. Mariona que cambia hacia la derecha donde aparece Yana. Yana que se marcha bien de María Díaz Irauqui. Juega atrás para Berta Bou. Berta con Mapi León. Mapi por dentro encuentra a Mariona. De nuevo con Mapi. El balón no es bueno hacia Emma. No llega la jugadora de Cornellá. Saque de banda para el Athletic. Va a servir desde el costado derecho Ollane Hernández buscando algún apoyo en corto. Se lo ofrece Azcona. También Lucía. Duda Ollane y opta por jugar con Mariana que no llega. Se la va a llevar el Barça. Recupera Patri Guijarro para Jenny Hermoso. Jenny que entra dentro del área. Juega con Asisato Osoala. Osoala que se la quería devolver a Jenny. Aparece la pierna de Vanessa Guimber para jugar con Ollane. Esta despeja en largo para Lucía que se la deja con el pecho Azcona. Puede montar la contra ahora el Athletic. No se entiende Azcona con María Díaz Irauqui. El balón que lo va a atrapar fuera de su área Gemma Font. La canterana de Tagamanent juega en corto con sus compañeras en la defensa. Recibe Keira Hanraoui ahora. La internacional francesa. Combina con Patri Guijarro. Patri de primeras con Mariona. Mariona que la pierde. Recupera Lucía García. Atrás para Sofía Stillart. Stillart para Garasi Murúa, la capitana que no quiere problemas ante la presión de Osoala. Buscaba en largo a Lucía García. Despeja de cabeza Mapi León. El balón que le cae a Keira Hanraoui. Keira que combina con Mariona. Mariona exigida por Mariana. Se marcha Mariona de Mariana. Mariona que juega hacia la derecha y abre hacia la Yana Fernández. Yana que se marcha bien de Ainhoa Vicente Moraza. Yana que sigue con la pelota. Yana que gana línea de fondo. Puede poner el centro. Le sigue cerrando la puerta. Moraza aparece a la ayuda. Istillar la manda a córner. Ya van 6 para el Barça en esta primera mitad. Ahora desde el lado derecho de su ataque. Lo va a servir Mapi León. De
momento el Barça que está imponiéndose en las acciones a balón parado. Los dos goles han llegado en jugadas de estrategia, uno tras un córner y otro en el lanzamiento de una falta. A buscar de nuevo el tanto el equipo de Lluís Cortés. Marcando la jugada de estrategia Mapi León, que saca con la pierna izquierda hacia el segundo palo. El remate de Jenny, la parada de Amaya Peña, que estaba ahí en el primer palo. Se agachó para poner el cuerpo y detener ese balón que iba adentro. Saque de banda para el Barça. Buena ocasión de nuevo, balón parado. El equipo que dirige Lluís Cortés, el Athletic también, que lo hace bien a balón parado, pero el Barça, que tiene muchas virtudes, una de ellas es esta materia. Lleva hasta 151 goles en esta liga. Nos ha metido de todos los colores. Jugando Keira Hanraoui para Emma Ramírez. Emma que se marcha bien de Ani Azcona. Emma que llega al vértice del área, juega por dentro con Keira Hanraoui. Keira para Yana Fernández. Yana que se marcha bien con el toquecito de María Yacirauqui, combina con Jenny Hermoso. Jenny para Mariona. Mariona ante Mariana. Mariona juega atrás con Berta Bou. Berta para Mapi León. Mapi levanta la cabeza, busca alguna aliada, la encuentra en Jenny Hermoso de primera, se la deja a Mariona. Mariona para Osoala dentro del área, la nigeriana juega atrás para Mariona. Mariona atrás para Patri, el disparo al larguero. El disparo violentísimo, lo repele el larguero de Amaya Peña, que había puesto el brazo, pero el balón que le pasó por encima. Sigue atacando el Barça, que busca el tercero, la tiene Jenny Hermoso, aunque ha habido falta sobre las defensoras del Athletic. Qué ocasión de nuevo acaba de tener Patrick Guijarro, el disparo durísimo desde fuera del área. Golpeó en el travesaño. Y la falta ahora que va a botarla Garasi Murúa, poniéndole un poquito de pausa ante el agobio al que le está sometiendo el Barça. Capitana que busca algún apoyo y finalmente opta por jugar atrás hacia su portera, hacia Amaya Peña de nuevo para Garasi. Garasi por dentro encuentra a Vanessa. Vanessa de nuevo con Garasi. La presión ahora del Barça, que es muy intensa. Garasi no obstante consigue marcharse bien con un quiebro de Jenny Hermoso. Juega por dentro con Lucía, aunque ahora se la roba Patrick Guijarro, jugando con Jenny. Jenny para Sisato Soala dentro del área, escorada hacia el lado derecho. Se sale del área la jugadora africana, ex del Arsenal y del Liverpool, entre otros equipos, también con pasado en la Liga China. Juega atrás para Berta Bou. Esta con Mapi León. Mapi para Mariona Caldentey. Ahí está la jugadora de Felanich. Combina con otra Balear, con Patrick Guijarro. Abre hacia la izquierda para Emma Ramírez. Emma por dentro de nuevo con Patri. Patri atrás para Mapi León. Mapi Leone que baloya Jenny. Jenny que controla Marianaren aurrean. Atzera Patri rentzat. Patri que ira Hanrauirekin jokatu du. Atzera honek Berta Bouri. Berta Bou. Mapi Leonekin jokatu du. Berriz ere Jenny Hermoso. Jenny que eskuine galera. Hor dago Jana. Jana controla Mariaren aurrean. Berriz ere Jenny baloia. Jennyk. Atzera, Mapi Leonekin. Mapi León que levanta la cabeza, puede probar el disparo, opta por jugar por dentro con Nogorjevic. El rechace que le queda a Jenny Hermoso. De nuevo saque de esquina, se queda tendida en el suelo. Vanessa Guimber se ha llevado un balonazo de Jenny Hermoso. Ya son 7 saques de esquina los que lleva el Barça en esta primera mitad. Zazpigarren kornerra, kanpoko taldearentzat. Berrogeita hirugarren minutuan gaude. Vanessa oraindik lurrean min hartu du Bergaran jaiotako zentralak. Barkamena eskatu diote Barçako jokalariek. Hor dago Vanessa oraindik min hartuta, baina kornerra defendatzeko prest. Será Mapi León la que vuelva a ejecutar el saque de esquina con el brazo derecho extendido, marcando la jugada de estrategia. Ahí está Mapi con la pierna izquierda, la pone al segundo palo. El balón muy pasado, pero va a llegar Jenny Hermoso. Jenny Hermoso que se marchaba de dos rivales, quería forzar un nuevo saque de esquina, no lo consiguió. Saque de puerta para el Athletic. Azken minutuan sartu gara, lehen zatian gaude. Beraz, atxeden aldera iristiko gutxi falta da. Hemen Lezaman gogoratu, gutxe eta bi irabazten ari dela Barcelona. Patrick Guijarro eta Berta Bou arrobiko jokalariaren golei esker. Amaya Peñak luze joko du eskuinarekin. Zelai erdira Jenny Hermoso que buru zurrundu. Baloia berriz ere
Banesaren buruan eman du eta falta egon da orain Iztillartek egin du falta. Zelai erdian, beraz, baloia Barçarentzat da. Keira Janrauik Mapi Leoni lagako dio. Falta ateratzen. Zaragozan jaiotako zentralak. Areara bidaliko du baloia. Azken jokaldia izan daiteke, puede ser la última de esta primera mitad. La va a colgar Mapi León buscando una nueva jugada de estrategia con la pierna izquierda. La dorsal número 4 del Barça la cuelga hacia el punto de penalti. El balón va pasado. Despeja de cabeza Vanessa Guimbert. El balón le cae a Emma Ramírez cuando escuchamos de fondo el final de la primera mitad. La colegiada gallega Elena Casal Fernández, que manda a las 22 protagonistas a la zona de vestuarios. Recuerden que gana el Barça 0-2 gracias a los goles en acciones de estrategia de Patrick Guijarro y de la canterana Berta Bou. Atxeden aldira iritsi gara, Atletik atzetik markagailuan, utxeta bira hasten ari da Barcelona. Patrick Guijarrok eta Berta Bou sartu dituzte golak estrategia jokaldietan. Ez du lehen zati txarra egin Atletikek, baina Barçak estrategia jokaldietan nagusitasuna erakutsi du eta bi gole egin ditu. 7 korner izan ditu kanpoko taldeak, Atletikek bat bakarrik, bere aukerak ere izan ditu lehen minutuetan, baina ezin izan du gola egin Iraia Iturregiren taldeak. Por lo tanto, las jugadoras que ya están llegando a la zona de los vestuarios, nosotros también que nos vamos a tomar un pequeño descanso y dentro de un cuarto de hora regresamos con la narración de este, de momento, Athletic 0, Barça 2 al descanso. Hasta ahora. Hoy nos ha tocado lengua castellana y matemáticas. En lengua castellana pues, han entrado los contenidos que se suponía que iban a entrar y en matemáticas, en mi caso que es ciencias, pues bastante fácil. Sí, bueno, podía haber sido mejor, pero podía haber sido peor también. Siempre lo único que me ha llamado es el deporte. Entonces pues estudiaré CAFID, que es un poco lo más relacionado, porque lo que hablaba con mis amigos es que a mí lo que me gusta es el fútbol. Entonces pues CAFID, que engloba un poco eso, pues ahí iré a Deusto a hacerlo. Yo en mi caso elijo el campo más tecnológico, en plan ingeniería, en Deusto o en San Mamés, y mis amigos también rondan en esos trabajos o en esas carreras universitarias. Ha sido bastante complicado y sobre todo en mi familia siempre he dado esa prioridad de a los estudios, y también con mis amigos pues muchas veces han ido a fiestas o han quedado a hacer cosas como ir a la playa, y yo por tema de viajes o porque estoy cansada después de los entrenamientos no he podido ir. Es bastante difícil, pero al final lo superas y todo eso. Sí, yo igual. Al final priorizas el fútbol y los estudios ante otras cosas que tus amigos pueden hacer, pero bueno, al final es lo que más nos gusta y pues nos tenemos que quitar cosas, pero al final vale la pena porque es lo que te gusta hacer. En la Resi te dan todo para estar cómodo, además tienes a compañeras del equipo, compartes momentos guays que igual otra gente de nuestra edad no puede vivir, ¿no? Entonces también pues sacrificas unas cosas, pero para tener otras que igual te pueden aportar hasta cosas mejores. Pues yo no esperaba que fuese convocada y lo hablaba con Clara y en plan fue una sorpresa. Pero al final no significa nada porque es como el inicio de algo. Pues como ahora acaba selectividad y es el inicio, y ahora lo que toca es trabajar y intentar que Ira confíe en nosotras y nos dé otra oportunidad. Cuando entré fue, de repente me encontré a la Zornoza al lado y digo, esto es un sueño o algo. Pero gracias también a las compañeras y así me encontré más cómoda y lo demás bastante bien. Sí, yo pensaba que iba a estar más nerviosa, pero al final sales y dices, bueno, pues ya está. Al final hacerlo lo mejor que puedes e intentar hacerlo como hacemos en el B, ¿no? Sí, eso es, entras con las mismas ganas que el primer año. Igual un poco de incertidumbre porque dejas a tus amigos a un lado, conoces gente nueva, y luego igual en el primer equipo no es lo mismo que con el B, tienes que superar y mejorar bastante, pero se afronta pues como podemos y con muchas ganas. Al final, como cada año, pues seguir trabajando en los dos aspectos
y es que aunque tú quieras con todas tus ganas ser jugadora de un primer equipo o jugar en el Athletic, al final en casa lo que te han inculcado siempre es tener una base en los estudios, porque el día de mañana no sabes lo que puede pasar, y seguir trabajando en las dos cosas e intentar ser lo mejor en ambos aspectos. Todavía somos demasiado jóvenes, apenas tenemos 18 años y todavía nos quedan bastantes aspectos. Nosotros dos jugamos en el medio, todavía nos quedan demasiados aspectos, pues yo que sé, orientaciones, pase con la zurda, pases interiores y todo eso. Y yo como referente o como persona que le veo cercana es a Monente, porque es muy similar a mí, nos gusta jugar en media punta y así. Además hace poco ha estado en mi equipo, ha estado en varios partidos de esta temporada y intentas, no sé, copiarle o no sé, o fijarte en ella, y eso ayuda a mejorar. O sea, al final Ira principalmente nos dice que sigamos como hasta ahora, ¿no? Que trabajemos como en el B y que las cosas fluirán. Y luego ya pues, puedes tener el ejemplo de jugadores del primer equipo, por ejemplo, yo con Ogiza, que me llevo genial, pues viendo los ejemplos que tienes en el A y con los consejos de Ira, pues dejar que pase el tiempo y con las ganas que tenemos de jugar a fútbol, pues intentar ser lo mejor que es cada día. Era una cría y ahora pues soy una mujer, y todos estos años, para bien o para mal, aprendes, evolucionas, maduras, tienes alegrías, tienes tristezas, y con ello pues aprendes de la vida también, porque pues te has crecido aquí. Más de la mitad de mi vida pues he estado aquí, entonces pues te enseña. Yo estudié Ingeniería de Telecomunicaciones, lo tenía muy claro desde tercero de la ESO. Mi madre estudió Informática y no me gustaba tanto la programación, pero quería ir en un entorno por ahí y dije Telecomunicaciones. Decía a todo el mundo que era muy difícil, que el primer año era duro, lo fue. Y pues bueno, salió, antes de terminar la carrera estaba trabajando y aquí sigo trabajando también, que no está mal, vamos. Tanto en un lado como en otro nunca me han puesto ningún problema. Creo que pues bueno, al final también yo me organizo y pienso que llego a las dos cosas. Pero sí que es verdad que, aunque el fútbol femenino haya evolucionado, el que me va a dar de aquí a 20 años, 10 años o 30, vete a saber, va a ser mi trabajo. La verdad es que mi día a día es levantarme sobre las 6:15, 6:20, llego a Lezama para las 7, trabajo hasta antes de entrenar, 9:30 o 10:30, depende del día. Justo termino de entrenar y sigo trabajando un poco hasta la hora de comer, voy a casa, como y pues nada, hasta las 7, 8 de la tarde, depende de lo que surja, pues estoy trabajando. Al final yo he elegido esto y mientras pueda hacerlo, pues lo seguiré haciendo. Yo sé más o menos en qué situación estoy, pero siempre entrenas para ver si el domingo compites. Al final es como todo, entrenar por entrenar, pues te gusta el fútbol, entrenas, te lo pasas bien, pero el objetivo siempre es conseguir el punto más alto y pues bueno, hay semanas mejores, semanas peores, yo siempre lo doy todo, espero que siga siendo así porque no soy de bajar brazos ni en el fútbol ni en la vida y pues bueno, aceptas tu situación, apoyas a las compañeras porque al final somos un equipo, si tú te dejas llevar no haces ningún favor al equipo, entonces pues ahí estaré y si se da, intentar aprovecharla porque igual no tienes ninguna más. Y se han acostumbrado a que esté haciendo siempre otras cosas y ya lo llevan con naturalidad. Soy la mujer pegada al ordenador. Bueno, yo creo que esto me viene de muy pequeñita, precisamente por haber empezado en el Athletic tan joven, que ha sido el organizarte. Luego, a ver, desde casa también me ha ayudado siempre, ¿no? Pero el saber organizarte, el saber que si no aprovechas esas 2 horas, luego no las vas a tener. Entonces, pues, como digo yo, mentalidad un poco alemana, tienes hasta tanto. Pues en su momento era con estudiar, ahora es con trabajar, pero bueno, en mi caso, pues eso, saber qué tiempo tienes, organizarte y al final te da tiempo a todo si verdaderamente quieres.
IKEA y el Athletic se unen en este siglo, 50 años, 80 de la compañía, dos proyectos que en realidad creían en el talento joven, en la protección integral, pero siempre mirando al futuro y siempre teniendo un proyecto de responsabilidad. Creer que la cantera puede avanzar protegida, puede avanzar acompañada. Yo creo que IKEA y Athletic se han unido para avanzar de cara no solo al presente, sino seguro al futuro. Todo el mundo tiene derecho a un verdadero hogar y aquí está el reto, cómo creamos un verdadero hogar para estos chicos y chicas que ahora tienen 12 años, 13, 14, que salen por primera vez de su casa, que vienen cargados de sueños, de ilusiones, pero que a su vez también tienen necesidades. Y en este momento, quizás más que nunca, hemos atravesado una pandemia donde el hogar se ha convertido en el centro de nuestro mundo y donde nosotros nos hemos esforzado durante este año en bucear en los estudios que tenemos de vida en el hogar para ver cómo se han transformado, ¿no?, los hábitos en la vida de cada uno de nosotros. Todo ese conocimiento es el que ponemos a disposición del Athletic, en este caso, y hemos partido de donde sabemos, investigando y conociendo cuáles son las necesidades reales de todos los que van a vivir en estas instalaciones. Hemos preguntado a los que actualmente viven, hemos preguntado a deportistas que pasaron alguna vez por Lezama, hemos hablado con los psicólogos, con los educadores, con entrenadores, con todos los que forman esta gran familia que es el Athletic y es el Lezama. Y a partir de ahí hemos creado, o estamos en el proceso de crear con mucha emoción y con mucha ilusión, habitaciones que sean un verdadero hogar. Cuando estos chicos y chicas terminen su carrera deportiva y miren atrás, van a recordar Lezama como una experiencia inolvidable, no solo por su desarrollo como deportistas de élite, sino como su desarrollo como personas. Y ahí estuvimos nosotros para contribuir. Estamos de vuelta en el campo número 2 de Lezama, todavía en el tiempo de descanso de este partido correspondiente a la 17ª jornada de la Liga Iberdrola entre Athletic Club y Fútbol Club Barcelona. Se prepara un cambio en el conjunto visitante. Va a entrar con el dorsal número 11 Alexia Putellas. Se ha marchado Keira Hanraoui. Un equipo que, por cierto, presentaba hasta 11 novedades con respecto al partido en Zubieta. Equipo nuevo, lo cual habla del nivel que tiene esta plantilla, tricampeona de Liga, de Copa y de Champions, como decimos. Primer cambio en el Barça, ha entrado Alexia, se ha marchado Hanraoui, lehen aldaketa Bartzelonan, Alexia Putellas hartu da Maika zenbakiarekin, Keira Hanraoiren ordez, Amaika aldaketa egin ditu Luis Cortesek igandeko partidaren aldetik, beraz, talde oso indartsua daukala erakusten du Barça. Casi da bigarren zatia, ha comenzado la segunda mitad, como decimos, el Barça que demuestra su amplitud de banquillo, de plantilla, cambiando sus 11 jugadoras. Evidentemente es un equipo muy potente, así lo está demostrando con sus 3 títulos esta temporada.
y quiere más, ¿no? Porque sigue ganando este partido, quiere llegar a los 99 puntos que puede alcanzar con los partidos que le quedan. Y toca buscando el tercero, ataca el conjunto culé hoy de rosa con los pantalones verdes, jugando el conjunto catalán. Es en el lado izquierdo la recién incorporada Alexia Putellas, que filtra el balón por dentro hacia Mariona. Mariona que puede disparar, se la deja atrás a Jenny y despeja a Ainhoa Vicente Moraza. El peligro, porque atención, entraba con todo la jugadora madrileña buscando su 28º tanto. La contra ahora que intentaba montarla el Athletic. Lucía García que consigue forzar la falta Athletic en Zat. Pillo Kalari, Isra Álvarez prestatzaile fisikoarekin beroketa lanetan. Naia Landaluze eta Paula Arana bigarren zatian zehar zelairatzeko prestatzen. Naia Landaluzeren debuta izango litzateke, 105. jokalaria izango litzateke lehen taldearekin jokatzen badu. Beraz, egun handia izan daiteke Orozkon jaiotako defentsarentzat. Vanessa Ginbertek aterako du falta, kanpora joan zaio baloia, Oianaren bila zioan, baina alboko sakea izango da Bartzelonarentzat. Bigarren zatiko bigarren minutua beteko da aurki hemen Lezaman, utxe eta bi irabazten ari da Bartzelona. Lehen zatian egin ditu gola kanpo taldeak, Patri Jarrok eta Berta Bou sartu dituzte estrategia jokaldietan. Berriz ere Barça erasoan, Jana Fernandezek dauka baloia. Zelai erdian Patri Jarro ukitu du. Patri Jarro que juega atrás para Mapi León, cruza la divisoria de los dos terrenos, juega hacia la izquierda para, en este caso, Emma Ramírez, que se incorpora al ataque, puede poner el centro con la pierna derecha, el punto de penalti, controla Osoala, se la deja atrás, el disparo, se le marcha arriba al Barça, el disparo de Alexia Putellas se marcha arriba, saque de puerta para el Athletic. Buena jugada de nuevo del Fútbol Club Barcelona, que busca el tercero. De momento no lo ha conseguido, estamos en el 48 de partido, 3 de la segunda mitad. Athletic 0, Barça 2. Amaya Peña que va a golpear en largo. Recuerden que están calentando Paula Arana y Naia Landaluce. En el caso de la segunda, si llega a saltar al terreno de juego, sería la jugadora número 105 en debutar con la primera plantilla del Athletic. Día especial sin duda si esto se produce para la jugadora, para la defensa de Orozco. Amaya Peña que vuelve a jugar en largo hacia María Díaz Irauqui, recupera el Barça, recupera Alexia, se la rebaña, no obstante María Díaz Irauqui quiere montarla contra la jugadora de Funes, puede haber falta, efectivamente la señala la colegiada gallega. El balón que lo pone en juego rápidamente, intenta sorprender al Athletic, es Vanessa para Lucía, controla, aunque la pierde ante Berta Bou, recupera el Barça, juega Nogorjevic para Patrick Guijarro, está con Jenny Hermoso, círculo central, la madrileña que combina con Alexia Putellas, ahí están ambas internacionales con España, jugando en el centro del campo del Barça, recibe de nuevo Alexia. Por dentro encuentra a Sisato Soala, la jugadora nigeriana se la devuelve a Alexia, toca y toca el Barça, vuelve a amasar la posesión el conjunto de Lluís Cortés, jugando ahora en el eje de la zaga Berta Bou para Jenny Hermoso, le cierra la puerta María Díaz Irauqui, juega con Patrick Guijarro, Patrick que le ha cedido el brazalete de capitana a Alexia Putellas, que es quien recibe de Emma Ramírez, está atrás para Mapi León, cuelga el balón hacia el punto de penalti, aparece Garasi Murúa para meter la pierna y mandarla a saque de esquina. Aparecía Mariona Caldentey con la caña preparada dentro del área y el saque de esquina para el Fútbol Club Barcelona. Desde el costado izquierdo de su ataque empieza a acumular córners en esta segunda mitad del equipo de Lluís Cortés, que no tiene a ninguna jugadora calentando de momento. Ya ha hecho un cambio. Va a servir el córner Mapi León, lo hace con la pierna izquierda al punto de penalti, el balón se pasea, no llega Alexia Putellas, sigue atacando no obstante el Barça, lo hace por el lado derecho, era en ese flanco del ataque Jana Fernández. El saque de banda para el Athletic, se le escapó el control a la jugadora de Martorell, saque de banda por lo tanto para el conjunto rojiblanco, lo va a votar Ainhoa Vicente Moraza.
buscando algún apoyo. La jugadora donostiarra buscaba a Sofía Stillar, del balón se lo lleva el Barça, la tiene Patri Guijarro, jugando con Alexia, Alexia que controla, le pone pausa, combina de nuevo con Patri, Patri con Alexia, Alexia para Yana, Yana para Jenny, Jenny con Yana, Yana de nuevo, atrás ahora para Alexia, Alexia que levanta la cabeza, busca algún apoyo, se la roba Sofía Stillar, jugando con María Díaz Irauqui, atrás para Ainhoa Vicente Moraza, despeja con la pierna izquierda buscando la carrera de Lucía, el balón le cae al Barça, le cae a Mariona, Mariona para Alexia, puede disparar con la zurda, opta por jugar hacia adentro, encuentra de nuevo a Mariona, Mariona hacia la izquierda para la carrera de Emma Ramírez, aparece Ollane Valdezate para despejar el balón, golpeó en la propia Emma, saque de puerta para el Atlético, Ateco saque a Atlético entzat, Maia Peña jarriko du baloia berriz ere martxan, Igarra esatiko 6. minutuan, oraindik aukera argirik gabe atsedenaldiaren ostean, partidaren erritmoa nahiko motela da. Traen Amaiak luze jokatu du eskuinarekin, Marianaren bila, Marianak zelai erdian salto, baloia Jennyrentzat, Jenny atzera, Alexiarekin jokatu du, Alexiak baloia darama, Alexia que juega hacia la izquierda para Mariona Caldentey, Mariona que llega a línea de fondo, puede poner el centro, estaban fuera de juego, efectivamente así lo indican las asistentes de la colegiada gallega, Elena Casale Fernández. Va a sacar el Athletic. Amaya Peña desde fuera de su área, preparada para golpear de nuevo, opta por hacerlo en largo. La portera vizcaína. Sigue el Athletic jugando con 3 centrales. Ahora el golpeo en largo de Amaya Peña hacia Ane Azcona, prolonga de cabeza para Lucía García, el control que se le escapa, saque de banda para el Barça. Ahora salen a calentar también algunas jugadoras del equipo que dirige Lluís Cortés. Es Mapi León en el eje de la zaga, conduce la pelota hasta el círculo central, no le sale nadie al paso, juega Mapi por dentro con Patri Guijarro, esta para Berta Bou, Berta por dentro con Patri Guijarro, Patri que abre hacia la izquierda donde se incorporaba al ataque Mariona, el balón le cae a Emma, Emma se la quiere dejar de cabeza, Mariona lo consigue, controla la jugadora balear, atrás para Alexia Putellas, Alexia filtra el balón por dentro hacia Jenny Hermoso, sale para atrapar a Maya Peña y le pone un poquito de pausa, bota la pelota antes de golpear en largo con la pierna derecha, lo hace en este mismo instante hacia el círculo central, prolonga de cabeza Mariana, se la lleva el Barça, recibe Patri, Patri levanta la cabeza, le va a doblar por la derecha, Yana opta por jugar hacia el otro lado, hacia la izquierda donde recibe Mapi León, preparada para el debut Naya Landaluce, va a tener más de media hora la jugadora de Orozco para convertirse en la jugadora número 105, como decimos, en vestir la camiseta del primer equipo del Athletic, recibiendo las instrucciones y los ánimos del segundo entrenador Joseba Lerchundi y también de Iraya Iturregui, se acerca hacia la posición de la delegada Sayoa González, que también sabe lo que es jugar en este equipo. Mientras tanto juega el Barça, el espectáculo que sigue aquí en Lezama, ataca por el lado izquierdo el conjunto culé, se incorpora al ataque Emma, Emma que juega con Alexia, Alexia que busca por dentro a Osoala que estaba adelantada, fuera de juego, por lo tanto se para el partido y se produce el debut de Naya Landaluce, que va a entrar por Lucía García. Veremos cómo se recompone el equipo de Iraya Iturregui. Se marcha la delantera nacida en Baracaldo, que estaba percibida, y va a entrar Naya Landaluce. Pasa a jugar Ane Azcona como delantera y Naya Landaluce, que va a jugar en la posición de extremo por la banda derecha, donde estaba Ane Azcona, que como decimos pasa a ser la referente ofensiva del equipo de Iraya Iturregui. Lehen aldaketa beraz Atletiken, debuta egin du Naya Landaluce, Orozkon jaiotako jokalariak,
egun berezia beretzat. Eskuin hegaletik arituko da Naia Landaluze eta Ane Azkona aurrelari moduan jarriko da. Ateko sakea Atletikentzat, Amaia Peñak luze, Marianak buruz Oianeren bila, Oianek Landaluzeri. Landaluce en la primera intervención se le escapa el control ante Mapi León, el balón le llega a Yemma. Desde nuevo Ollane Hernández, quien buscaba a la recién incorporada, la debutante Naia Landaluce, que pelea con Mapi León, se la va a llevar la central Maña, jugando ahora hacia Mariona, Mariona con Yana, Yana cruza la divisoria, coge la moto, tiene metros para correr, juega hacia la derecha para Nogorjevic, ahí está la jugadora nacida en Suiza, en Steffisburg, juega atrás para Yana Fernández, Yana con Patri que cambia el juego hacia la izquierda, donde encuentra a Emma Ramírez, recibe la jugadora de Cornellá por dentro, combina con Mariona ante Ollane Hernández, juega atrás para Mapi con Patri Guijarro, levanta la cabeza, busca en el otro lado la incorporación al ataque de Yana, que puede poner el centro, se lo piensa mejor y juega hacia atrás, de nuevo para Patri con Nogorjevic, se la devuelve a Patri pone el centro hacia el área pequeña, no había ninguna compañera, salió sin apuros Amaya Peña para embolsar esa pelota y jugar en corto con Ollane Valdezate, esta de nuevo con Amaya que ahora sí golpea con la pierna derecha en largo, buscando en el círculo central a Mariana Cerro, se la va a llevar Jenny Hermoso, Jenny con Patri Guijarro, aparece por ahí Yana Fernández, que pone el centro al punto de penalti, el remate de Asisato Soala, se le escapó el control a Vanessa Guimbert y llegando desde atrás con todo, Soala la mandó fuera, saque de puerta para el Athletic. Va a sacar de puerta el conjunto rojiblanco, va a hacer Amaya Peña, presumiblemente de nuevo en el largo, porque todas sus compañeras de la defensa se acercan hacia el centro del campo. Indica la jugada con la mano derecha Amaya, se recula y vuelve a coger carrerilla antes de golpear con la pierna derecha, lo hace ahora hacia el círculo central, se la lleva de cabeza Patri Guijarro, recibe Nogorjevic, se combinaba con con Jenny Hermoso, que cayó al suelo, hubo falta sobre la jugadora madrileña. Intenta sorprender el Barça, saca rápido Mariona Caldentey para Alexia Putellas, esta con Emma Ramírez, de nuevo con Alexia para Patri ante Istillar, juega atrás con Bou, se la deja Mariona por dentro, el disparo, fuera. El disparo de la jugadora balear se marcha muy desviado, saque de puerta para el Athletic Club. Bigarren zatiko Amairu garren minutuan gaude hemen Lezaman, eta bi irabazten ari da Barcelona, golak lehen zatian iritsi dira. Patri Guijarrok eta Berta Bouk egin dituzte estrategia jokaldietan, orain ateko sakea Atletikentzat, Amaya Peñak luze eskuinarekin, zelaier dira Mariana Cerro, salto burukada ez du lortu eta Osoalak berreskuratu du jabetza, atzera Barça, hor dago Mapi León, Jennyren bila, Patri Guijarro, hor dago Barça, zelaier dian ikutzen, Patrik atzera berriz ere Mapirekin, Mapik Berta Bouk, Jenny Hermosorekin jokatu du, Jenny Hermoso que juega ahora hacia la izquierda para Emma Ramírez, Emma que recibe en el lado izquierdo del ataque, le cierra la puerta Ollane, también está Landaluce en labores defensivas, buena acción de la recién incorporada y debutante, jugando el Barça atrás, es Berta Bou, por dentro encuentra a Soala, se le dejaba atrás en este caso Mariona, no encontró destinatario el balón de la africana, recupera el Athletic, quería montar la contra por mediación de Azcona, que en el círculo central la perdió ante Mapi León, recupera el Barça, lo hace la centrocampista Mariona Caldentey, jugaba con Alexia Putellas, despeja Vanessa Guimbert, fuera, saque de banda para el Fútbol Club Barcelona, alboko sakea Barçarentzat, 60. minutua bete da oraintxe bertan hemen, beraz ordu erdi falta da partida bukatzeko Barça aurretik, eta baloiaren
Jabetza guztiz kontrolatu, hor dago Alexia Putellas, barrutik, Mariona Caldentey aurkitu du, Mariona eskuinera, hor dago Yana Fernández, Yana que puede poner el centro, lo hace desde el vértice del área hacia el segundo palo, aparece la cabeza de Vanessa Guimbert para despejar, quiere montar la contra el Athletic, lo hace por mediación de Ainhoa Vicente Moraza, que tiene metros para correr, se echa el balón hacia adelante, aunque recupera la zaga del Barça, el despeje además es bueno, es un pase para Osoala que dispara y gol. El gol del Fútbol Club Barcelona, un despeje que se ha convertido en asistencia, ha despejado Berta Bou, el balón que le ha caído a Sisato Osoala para marcar a placer dentro del área, cruzando el balón hacia el lado donde no pudo llegar Amaya Peña, hace el tercero, el Barça marca a Sisate Osoala su 17º tanto en el presente curso, 61 de partido, Athletic 0, Barça 3. Hirugarrena egin du Bartzelonak, Asisato Osoala Nigeriarrak sartu du 71. minutuan, 17 gol daramatza aurrelari Nigeriarrak. Berta Bouk baloia berreskuratu, kontrerasoan atera nahi zuen Athleticek, baina Berta Bouk baloia berreskuratu eta goleko pasea eman dio Asisat Osoalari, bakarrik zegoen area barruan, eta Amaia Peñanen aurrean behetik gola sartu du. Beraz, hirugarrena Barçarentzat, 72. minutuan, Athleticek huts, Barçak 3. Y por el cuarto, el conjunto de Luis Cortés buscaba Nogorjevic a la propia Osoala. Ahora se ha anticipado Amaya Peña para controlar esa pelota. Cuando vemos que se preparan dos cambios en el Barça. De momento, el juego sigue. Amaya que atrapa el balón y golpea en largo con la pierna derecha, buscando a Mariana, salta con Emma, se impone por arriba la lateral izquierdo y cambia el juego ahora el Barça hacia la derecha, donde aparece Yana Fernández. Esta para Berta Bou, Berta con Mapi, Mapi para Mariona, que juega por dentro con Alexia. Alexia para la internada al ataque de Emma. Emma puede poner el centro. Golpea la pelota en Ollane Hernández. El Athletic protesta porque cree que en última instancia había golpeado el balón en la propia Emma, pero la colegiada que señala el córner, ya son 2 en esta segunda mitad, 9 en total en todo el partido, por uno solo que ha votado el Athletic. Va a sacar Mapi León, tiene el apoyo en corto de Mariona Caldentey. Le cierran Moraza y Ollane Hernández. Mariona que se mete en el área junto a sus otras 6 compañeras. El centro que va al primer palo, aparecía Berta Bou, el balón que le cae al rechace a la propia Mariona, larguero. El remate al larguero había salido en el rechace que cazaba Alexia Putellas. El disparo lejano de Mariona que, como quien no quiere la cosa, estaba por ahí, cazó el balón, lo mandó al travesaño y es saque de puerta para el Athletic. Llegan los cambios en el Barça, se marcha Jenny Hermoso, por lo tanto se va sin marcar la madrileña. Va a entrar Caroline Graham Hansen, también se marcha Emma Ramírez y va a entrar, en este caso, Ari Mingueza, la canterana, la de Santa Perpetua, hermana del jugador del primer equipo masculino, Óscar Mingueza, que ha llegado a ser internacional también absoluto con España. Atención, el Athletic que quiere montar la contra por el lado derecho, llegaba Neazcona, salió de su área Gemma Font para despejar, jugando con Alexia Putellas. Bi aldaketa egin ditu Barçak, Mingueza eta Caroline Graham Hansen norvegiarra sartu dira, Jenny Hermoso eta Emma Ramírez en ordez. Ahí está Caroline Graham Hansen, puede poner el centro, reta a Ainhoa Vicente Moraza, el centro al primer palo, le cae a Nogorjevic, el despeje de la zaga del Athletic, le va a caer a Naya Landaluce, que corre con la pelota, se quiere marchar por velocidad de su par, consigue forzar el saque de banda la jugadora de Orozco, que se lleva los aplausos del público de Lezama en su debut. El balón que lo ha mandado fuera Yana Fernández, que se viene ahora como lateral zurda. Nogorjevic baja a la posición de lateral diestra. Caroline Graham Hansen
está como extremo. Y Ari Mingueza está en el centro del campo. Cambios de posiciones varios en el equipo de Lluís Cortés, que es el que ataca ahora en esta jugada. Ese Alexia Putella se combina con Asisato Soala. Atrás para Mapi León. Mapi que juega hacia la derecha para Caroline Graham Hansen, la internacional noruega, la ex del Wolfsburgo, entre otros equipos, que viene hacia adentro y juega atrás para Patrick Guijarro. Patrick que abre hacia la izquierda para Yana Fernández. Yana juega de nuevo con Alexia. Alexia toca con Mariona. Mariona para Alexia. Alexia para Ari Mingueza. Ari que juega hacia la derecha ahora para Nogorjevic. Nogorjevic encuentra por dentro a Graham Hansen. De nuevo Nogorjevic, la suiza, para Patrick Guijarro. Patrick hacia la izquierda para Yana Fernández. Yana atrás. Mariona. Mariona, Patrick, toca y toca el Barça. Mariona para Patri. Entre Baleares anda el juego. Esta para Graham Hansen. Le roba la cartera María Yazirauki. María que puede poner el balón en largo para la carrera de Ane Azcona, que va a luchar por ese balón con Berta Bou. Se la va a llevar la defensa de Girona. Ha salido el balón, así lo indica la asistente. Saque de banda, por lo tanto, para el Athletic en el costado izquierdo de su ataque. Lo va a servir Ainhoa Vicente Moraza. Estamos en el 67 ya de partido. Recuerden, Athletic 0, Fútbol Club Barcelona 3. Preparado un nuevo cambio, doble en este caso, en el equipo local. Está preparada Eunate Arraiza. Enseguida lo contamos porque sigue el juego. Atacaba el Athletic. Se la va a llevar, no obstante, Alexia Putellas en el círculo central. Quiere montarla contra el equipo de Lluís Cortés. Se la lleva Mariona Caldentey ante dos rivales. Filtra el balón para Ari Mingueza. Ahí está Ari Mingueza, se le deja atrás. El balón que lo caza Osoala jugando para Mariona dentro del área. Alexia puede poner el centro, gana la línea de fondo. Aparece Providencial. Ollane Hernández para llevarse ese balón, además controlado. Quería jugar con Naya Landaluce. El balón que se lo lleva de nuevo el Barça es Patrick Guijarro. Patri con Yana Fernández. Ahora como lateral izquierdo. Jugando el Barça atrás es Berta Bou con Nogorjevic. Esta para Patrick Guijarro. Patrick que combina con Mariona Caldentey. De nuevo para Patri. Patri ahora para Yana Fernández. Está a la altura del área. Pone el centro hacia el punto de penalti. Despeja de cabeza. Garas y Murúa lo hace a córner. El balón que sale por la línea de fondo. También preparada Irene Oguiza junto a Eunate Arraiza. Van a entrar ambas y va a aprovechar esta acción, a pesar de ser un córner a favor del Barça, para hacer el doble cambio. Se marcha Sofía Stillard, entra Irene Oguiza y también entra, como hemos dicho, Eunate Arraiza por María Díaz Irauqui. Veremos si es la navarra quien juega por delante de Moraza o si pasa al lateral y es la donostiarra quien actúa como extremo. Enseguida salimos de dudas. Aldaketa bikoitza Atletiken Txaloak Iztillartentzat eta Mariarentzat. Zelaira, Eunate Arraiza eta Irene Oguiza. Kornerra Barsaren alde. Amargarrena partida hontan. La número 25, Oguiza sustituye a la número 15, Iztillar. Va a botar el córner Mapi León. El balón al punto de penalti. Saltaba Osoala. El rechace le cae a Ari Mingueza, que dispara. Atrapa a Maya Peña. El disparo lejano de la canterana. Atrapó sin problemas a Maya Peña, que bota la pelota. Finalmente va a ser Eunate la que juegue más adelantada, con Moraza por detrás. Eunate, que es la jugadora con más asistencias del Athletic, hasta 11 lleva en el presente curso. Jugando Nogorjevic para Graham Hansen, esta con Ari. Ari que juega atrás para Mapi León. Mapi que conduce la pelota con calma y combina con Mariona Caldentey, que viene a recibir al círculo central. De nuevo Ari. Ari para Nogorjevic. Nogorjevic que busca a Caroline Graham Hansen.
Aparece para anticiparse Garasi Murúa, juega atrás para su portera, para Maya Peña, que despeja ante la presión de las delanteras culés. Combina con Eunate, la recién incorporada la pierde, recupera el Barça. Graham Hansen atrás para Patrick Guijarro, Patrick con Alexia. Cierra la puerta Irene Oguiza, también apercibida. Jugando Mapi León para Yana. Se preparan más cambios en el Barça. Jugando el conjunto visitante a placer con el 0-3 y la posesión casi permanente en campo rival. Toca el conjunto de Lluís Cortés. Es Mariona Caldentey y atrás para Berta Bou. Berta que levanta la cabeza. Berta que juega para Nogorjevic. Nogorjevic de nuevo para Berta. Berta que encuentra por dentro a Alexia Putellas. Alexia puede disparar desde la frontal del área. El balón que lo despeja Vanessa Guimbert. Se hace daño la central bergaresa, aunque consigue alejar el peligro. El balón, no obstante, le queda al Barça. Lo recupera Eunate Arraiza. Eunate para Azcona. Azcona que buscaba girarse sobre sí misma. Se anticipó robándole la cartera. Mapi León. Juega el Barça. Cruza la divisoria Nogorjevic para Osoala. Osoala de nuevo con la suiza Ari Mingueza. Ari para Patrick Guijarro. Patrick que abre el juego hacia la izquierda, donde aparece Yana Fernández. Le cierra la puerta a Ollane Hernández. También la andaluce. La andaluce que obliga al Barça a jugar hacia atrás. Es Patrick Guijarro con Osoala. Osoala viene a recibir al centro del campo. Nogorjevic. Nogorjevic viene por la derecha y encuentra a Graham Hansen. Se la deja atrás a Ari Mingueza. De nuevo para Graham Hansen dentro del área. Puede poner el centro. Lo hace al punto de penalti. Aparece Mariana Cerro para despejar. Además, muy inteligente. Consiguió que el balón golpease en una rival. Saque de puerta, por lo tanto, para su equipo, para el Athletic. Cuando llegan los cambios a pares en el Barça, se van a marchar Patrick Guijarro y parece que también se marcha Yana Fernández. Y van a entrar Melanie Serrano y otra debutante, María Pérez, la jugadora de San Fost, otra debutante más. Ya son dos en el Barça, una en el Athletic. También se produjo otro debut el pasado domingo. Debutó la jovencísima uruguaya Ornella Viñola, con pasado en el Málaga, la segunda debutante más joven en la historia del Fútbol Club Barcelona, tras Claudia Pina. Así que alternativas para las más jóvenes en estos últimos partidos, ya con todo decidido. El Barça es campeón desde hace muchas semanas, el Athletic también está salvado desde hace unas cuantas, por lo tanto, alternativas para todas las jugadoras jóvenes, o para muchas de ellas por lo menos, las que se han ganado la oportunidad de debutar en el primer equipo. Jugando Yane Valdezate en largo hacia Eunate Arraiza, buscaba controlar la jugadora de Biurrun, controla la recién incorporada María Pérez. María atrás para Mapi León. Barça katzean dauka baloia María Pérez que Nogorjevic ekin jokatu du. Berriz ere Mariari. María por dentro que encuentra a Mariona Caldentey. Triangula el Barça entre Mariona, María y Nogorjevic. Toca y toca el equipo de Lluís Cortés. Ahora Mariona que le pone un poquito de ritmo, jugando con Nogorjevic. Nogorjevic atrás para María Pérez. María que cambia hacia el lado izquierdo. Orienta el juego el equipo catalán hacia ese sector, donde recibe Melanie Serrano. Melanie, la sevillana, que combina con Ari Mingueza. Ari para María Pérez. María que busca a Ari, que entraba dentro del área. Despeja Vanessa Guimbert. El balón le cae a Berta Bou. Presiona a Neazcona. Juega con tranquilidad el Barça. Toca y toca el conjunto culé. Recibe Melanie Serrano de María Pérez. Está atrás para Mariona Caldentey. Para Melanie, que se viene por dentro ante dos rivales. Se consigue marchar bien la sevillana. Atrás para María Pérez. María para Nogorjevic. Nogorjevic por dentro buscaba a Caroline Graham Hansen. Le adivinó la intención Ainhoa Vicente Moraza para recuperar y jugar con Eunate Arraiza. Eunate que lucha con Nogorjevic. Quería forzar el saque de banda, pero estuvo más rápida Nogorjevic para conseguir que fuese a su favor. Saque de banda para el Barça. Ya está en juego. Toca el Barça en el círculo central. Es Mariona Caldentey para Melanie Serrano. Melanie atrás para Mariona. Mariona exigida por Oguiza. Juega con Alexia. Alexia que tiene metros para pensar. Busca y encuentra en el lado derecho
a Nogorjevic. Nogorjevic de nuevo con Alexia. Alexia ahora hacia la izquierda. Entra al área Melanie. El remate de la sevillana. Estaba adelantada, fuera de juego. Balón para el Athletic. Baloia Athletic entzat. Oraindik ere bi aldaketa dauzka egiteko Iraia Iturregik. Paula Arana eta Jone Ibáñez. Beroketa lanetan. Calentando Paula Arana y Jone Ibáñez para entrar en estos últimos minutos, si Iraia Iturregui lo estima oportuno. Amaya Peña en largo buscando a Oguiza, salta la Durangarra. Hay falta sobre Oguiza, que había ganado la posición en el salto. Va a sacar Ollane Valdezate. Último cuarto de hora de partido, recuerden, Athletic 0, Fútbol Club Barcelona 3, penúltimo partido de la temporada para el Athletic. Al Barça todavía le quedan 2 más. Buscaba el balón Eunate, Eunate que luchaba con Graham, cometió falta la de Biurrun. Posesión para el Barça. Saca Ana María Nogorjevic, la ex del Portland, del Frankfurt y del Hamburgo. Recibe Caroline Graham Hansen. Toca el Barça. Nogorjevic con Berta Bou. Berta para Mapi León. Mapi que cruza la divisoria ante la presión de Ane Azcona. Sigue Mapi. Se cae al suelo. No hay falta. Sí, finalmente la señala la colegiada gallega. Sigue manteniendo la posesión el Fútbol Club Barcelona. Es María Pérez en el círculo central para Nogorjevic. Nogorjevic más hacia la derecha para Caroline Graham Hansen. Esta para la helvética de nuevo, que juega con Ari Mingueza. María Pérez, Berta Bou, Mapi León hacia la izquierda. Encuentra a Melanie Serrano, el balón por dentro para Alexia Putellas dentro del área. Atrás para Ari Mingueza, se anticipa Arasi Murúa, despeja la Gachozarra, aunque sigue atacando el Barça. Melanie Serrano para Alexia Putellas en el vértice del área, costado izquierdo, le cierra la puerta Ollane Hernández, sigue Alexia, puede poner el centro, mete la pierna Ollane Hernández, además el balón golpea en la propia Alexia, saque de puerta para el Athletic. Los aplausos para Ollane Hernández, para el Athletic, que no se rinde a pesar de estar muy por detrás en el marcador, sigue peleando y dando la cara al equipo de Iraia Iturregui, que si nada cambia va a sumar su 15º tropiezo del curso con 11 victorias y 7 empates. Sigue en la 11ª posición con 40 unidades y luchará por como máximo ya ser noveno el equipo de Iraia Iturregui, porque el Valencia tiene 44 puntos y está en la 8ª posición. El Sevilla tiene 42. El Sporting de Huelva es 10º con 41. Será el próximo rival del Fútbol Club Barcelona este mismo jueves, pasado mañana. Así que en esa pelea estará el Athletic en esta última semana del campeonato. Recuerden la visita a Abegondo, al fútbol, mejor dicho, al Deportivo de La Coruña, después de jugar con el Fútbol Club Barcelona. El domingo por la mañana, en las instalaciones del equipo coruñés, se cerrará la liga ante el descendido Depor, que ha perdido la categoría junto a las Escuelas de Fútbol Logroño y al Santa Teresa y al Español. El año que viene ascienden a la Primera Iberdrola el Villarreal y el Deportivo Alavés. Jugando el Barça por dentro, de nuevo la carrera de Osoala, el balón que le servía Mariona Caldentey, le llega a Alexia tras tocar en Graham Hansen. Alexia que se marcha bien y que marca el cuarto para el Barça. Alexia que a trompicones se ha llevado el balón para entrar dentro del área y fusilar a quemarropa a Amaya Peña, que nada ha podido hacer ante el disparo fortísimo de Alexia Putellas, que hace el cuarto en el 79, casi 80 de partido. Sentencia el Fútbol Club Barcelona, si no estaba ya el encuentro. Athletic 0, Barça 4. Laugarren egindu Barça, eta orain aldaketa bikoitza egingo du Iraia Iturregik. Ane Azcona eta Mariana Cerro badoaz. Jone Ibáñez eta Paula Arana sartuko dira zelaira. Azken 10 minutuak jokatzeko. Doble cambio, por lo tanto, en el Athletic. Se marchan Mariana Cerro y Ane Azcona. Entran Paula Arana y Jone Ibáñez.
Últimos 10 minutos de partido ya con los cambios agotados por parte de los dos equipos. Todo está decidido. Reparten esfuerzos ambos técnicos. Estamos ya a finales de junio, la temporada que va pesando. Aunque hay que terminar lo mejor posible. Ahí está el Barça atacando. Es María Pérez que juega con Ari Mingueza. Ari atrás para Berta Bou. Berta con la amante goleadora Alexia Putellas. Alexia que juega con Melanie Serrano. De nuevo el balón para Alexia. Alexia por dentro encuentra a Caroline Graham Hansen. Caroline que busca el disparo, opta por jugar hacia la izquierda para la incorporación al ataque de Melanie, que pone el centro con la pierna izquierda del punto de penalti. Buscaba a Alexia, despeja la zaga del Atlético. Atención, hay peligro, el disparo que le queda en la frontal a María Pérez. Saque de puerta para el Atlético. Ateko sakea Atletik entzat. María Pérez en jaurtik eta kanpora joan da. Beraz, Amaia Peña jarriko du baloia berriz ere martxan. Partidako 82. Minutura iritsiko gara. Aurki hemen Lezaman utxe eta lau irabazten ari da Barcelona Atletiken aurka. Berriz ere baloia Amaia Peñari iritsi zaio. Eskuekin jaso du Portugaleten jaiotako atezainak. Berriz ere lurrera, orain eskuinarekin luze jo du Landaluzeten bila, Landaluzek buruz. Jone Ibañezekin, baloia zelai erdian dago, Eunatek dauka, buruz kontrolatu, Eunatek eskerrera, Morazaren bila, Moraza aurkitu du, Moraza que juega atrás para Jone Ibañez, toca de primeras con la capitana Garasi Murúa, levanta la cabeza ante la presión de María Pérez, juega atrás para su portera, para Amaia Peña. Amaia Peña que abre hacia la derecha donde encuentra a Viane Valdezate. Valdezate que controla con el pecho y juega hacia adentro donde encuentra a Garasi Murúa, el control orientado, la presión de Ari Mingueza por dentro. Encuentra a Oguiza Garasi, Garasi atrás para, Oguiza atrás para Valdezate, Valdezate que busca la carrera de Paula Arana, controla a Ollán Hernández, juega con Paula en el vértice del área, puede poner el centro, atención para el andaluz, el control del andaluz, a punto de marcar la debutante, se le escapó el balón cuando estaba dentro del área, salió Gemma Font. Los aplausos del público, a punto de marcar el Athletic, atrapó Gemma Font. Aukera izan du Landaluze, que golarekin debuta egiteko, Berta Bouk egin duen moduan, baloia kies egin dio, Orozko jaiotako jokalariari, Gemma Font askar ibili da, baloia lapurtzeko. Tanto, buena ocasión para el Athletic, ha estado atenta Gemma Font para robarle el balón a Naya Landaluce. Podía haber sido un día más especial si cabe para la jugadora de Orozco, que se ha convertido en la debutante número 105 con la camiseta del primer equipo del Athletic, y a punto ha estado de hacerlo con un gol. Juega el Barça que busca el quinto, ese Caroline Graham Hansen entra dentro del área y dispara, fuera. El disparo de la noruega se marcha desviado, saque de puerta. Barça que no levanta el pie del acelerador a pesar de que tiene una renta muy cómoda. Quiere más el equipo de Lluís Cortés. Va a sacar de puerta Amaia Peña. Buscando el balón en largo. Salta Mariona. El balón le cae a Irene Oguiza. Recupera Hansen. Juega el Barça en el lado izquierdo. Se incorpora al ataque Melanie Serrano. Melanie que pone el centro al punto de penalti. Remata de cabeza Alexia Putellas. El balón que no sale porque lo evita Ainhoa Vicente Moraza. Se la lleva controlada Donostiarra. Juega con Eunate Arraiza. Eunate ante dos rivales. Juega atrás de nuevo con Moraza. Moraza que combina con Jone Ibañez. Jone que busca la carrera de Paula Arana, que lucha con María Pérez. Se la lleva Berta Bou. Berta para Mapi León. Mapi por dentro con Mariona. Buscaba a Sisato Soala. Recupera Vanessa. Vanessa para Oguiza. Oguiza que cambia el juego hacia la izquierda donde corre Paula Arana. Se la va a llevar Ana María Nogorjevic. Está con Berta Bou.
Berta para María Pérez. Juega con Melanie Serrano, se la devuelve a María. María en el círculo central. Sin apenas oposición, toca el Barça tranquilamente en el círculo central. María con Alexia, Alexia con Melanie. Melanie para Mapi. Mapi para Ari. Ari que recibe, se gira sobre sí misma ante 3 rivales, juega de primeras con Alexia. Alexia para Caroline Graham Hansen. La noruega que traza la diagonal, puede ensayar el disparo, opta por jugar con el balón controlado, todavía no lo suelta, ahora sí, la deja atrás para Mariona. Mariona para Alexia, Alexia atrás para Ari. Ari controla y juega, abre hacia la derecha, donde encuentra a Nogorjevic, pone el centro, el balón que golpea en el cuerpo de Ainhoa Vicente Moraza. Sigue atacando el Barça, lo hace Nogorjevic atrás para Ari, puede poner el centro al segundo palo, muy pasado, saque de puerta para el Athletic. Se le fue largo el balón de la canterana. Saque de puerta, por lo tanto, para Amaia Peña, ateko sakea, Athletic-entzat partidako azken 4 minutuetan murgildu gara. Athletic huts, Barça lau. Denboraldiko azken aurreko partida Athletic-entzat. Denboraldia itxiko du igandean Coruñan Deporren aurka. 9. postuaren bila Iraia Idurregiren neskak. Amaia Peñaren baloia luze zelai erdira, hor dauka Jonek. Jonek kontrola, falta egon da zelai erdian, beraz baloia Athletic-entzat izango da, la falta sobre Jone Ibáñez en el círculo central. La va a servir Garasi Murúa, no, finalmente le va a dejar el balón a Vanessa Inver. Será la bergaresa quien efectúa el saque en corto con Ollane Valdezate. Valdezate que busca a Paula Arana, que controla con la espinilla, se le deja atrás a Ollane Hernández. Ollane ante 2 rivales, juega atrás para su tocaya Valdezate. Valdezate que fuerza el saque de banda a la altura de Iraia Iturregui, que sigue dando indicaciones a sus jugadoras. Juega Ollane Hernández, lo hace en largo buscando a Naya Landaluce. Recupera el Barça atrás, Mapi León. Toca con su portera, con Gemma Font. Gemma para Berta Bou. Berta que por dentro encuentra a María Pérez. María que conduce la pelota hasta el círculo central. Juega con Nogorjevic. Nogorjevic por dentro hacia Ari. Ari para María. María con Melanie. Melanie controla. Recibe Mariona Caldentey pegadita a la línea de cal. Jugando por dentro con Alexia Putellas. Le adivinaron la intención. Quería combinar de nuevo con Mariona, pero robó el Athletic. Juega Ollane Hernández atrás. Se viene hacia adentro. Va a perder la pelota ante la presión de Mariona. Se la lleva el Barça. La tiene Alexia. Alexia quería filtrar el balón hacia Osoala. Se la va a llevar Jone Ibáñez. Jone con Eunate. Eunate para Moraza. Moraza por dentro con Paula Arana, que sigue teniendo protagonismo con el primer equipo. Juega Eunate por dentro hacia Moraza. Moraza, la jugadora con más minutos en la plantilla rojiblanca. Moraza para Paula Arana. Atrás la vitoriana con Garasi Murúa. Garasi que levanta la cabeza, viene hacia el círculo central. Juega con Irene Oguiza. Oguiza para Valdezate. Valdezate baloia luze jokatuko du Paula Aranaren bila. Aurreratuta zegoen Gasteizen jaiotako aurrelaria. Ez du korrika egin, beraz, baloia Gemma Fonti iritsi zaio. Atezainak motzean jokatu du Melanie Serranorekin. Hor dago Sevillan jaiotako jokalaria atzera. Mapi Leonekin. Mapik María Pérezi. María Pérez que combina con Berta Bou. Berta para Ana María Nogorjevic. La presión de Eunate ante Berta Bou. Se marcha bien la jugadora de Girona. Atrás para María Pérez, que viene a crear el juego desde la posición de central improvisada. Abre hacia Melanie. Melanie para Mariona. Mariona con María. María atrás para Mapi León. Mapi con Mariona Caldentey. Se marcha de hasta 3 rivales. Juega por dentro hacia Hansen. El balón que le llega finalmente a Melanie Serrano. Vuelve a iniciar la jugada el Barça. Es Alexia con María Pérez. De nuevo con Alexia. Alexia hacia la izquierda, donde aparece Mariona Caldentey. Por dentro con Alexia. Alexia con
estado en el Levante y en el Español. Juega atrás la jugadora de Mollet del Vallés. Recupera la Atlética y falta además sobre Yone Ibáñez. A ver, tarjeta sobre Melanie Serrano. Otro dato también a tener en cuenta, que es la 22ª tarjeta en todo el curso del Fútbol Club Barcelona. La primera para la sevillana Melanie Serrano. Juega el Athletic, hemos llegado ya al minuto 90. No va a haber mucho añadido, porque el partido está totalmente sentenciado. Juega largo Vanessa Guimbert. El balón que sale del rectángulo de juego va a ser saque de banda para el Athletic. Saca Moraza en corto para Garasi. Garasi, que conduce la pelota ante Ari, la pierde el Athletic. Recupera Alexia jugando con Asisato Soala. Va antes dentro del área nigeriana, le deja el balón en el punto de penalti. Alexia sale muy atenta. Amaya Peña para cazar ese balón, taparlo sin problemas y golpear en largo, presumiblemente. De momento coloca el balón en el césped. Se toma su tiempo Amaya, que ahora sí con la pierna derecha golpea ante la presión de Osoala. Busca el largo a Paula Arana. Saque de banda para el Fútbol Club Barcelona en el lado izquierdo de su ataque. Sirve la sevillana Melanie Serrano. Jugando en corto con Mapi León. Esta para María Pérez. De nuevo con Mapi. Mapi para Melanie Serrano. Recibe Berta Bou para Ana María Nogorjevic. Nogorjevic, que conduce la pelota, juega hacia Caroline Graham Hansen. Le cierra la puerta Garasi Murúa. Puede poner el centro a la noruega. Entra dentro del área. Está Hansen, pone el centro al segundo palo. Entraba para cabecear Mariona Caldentey. El balón que se paseó y escuchamos de fondo el final del partido. Ha ganado el Fútbol Club Barcelona 0-4 ante el Athletic aquí en Lezama en la primera mitad. Los goles en jugadas de estrategia de Patrick Guijarro y de la debutante Berta Bou. Y en la segunda mitad han marcado para sentenciar a Asisato Soala y Alexia Putella. Se saludan las jugadoras de ambos equipos con total deportividad. El Barça, que suma su 31º triunfo del curso. 153 goles a favor, 14 en contra. Solo ha perdido un partido. Incontestable el dominio del equipo de Lluís Cortés, que se ha llevado el triplete, se ha llevado la Liga, la Copa de la Reina y la Champions League por primera vez en su historia. Gaur hemen Uchetalau irabazi du Bartzelonak. Golak lehen zatian Patrick Guijarrok eta Berta Bouk, eta bigarren zatian Asisat Osoalak eta Alexia Puteiasek egin dituzte. Barça nagusi izan da markagailuan eta jokoan baloiaren jabetza berea izan da denbora gehienean, eta oso partida ona jokatu du. Atletikek ere irudi ona eman du hasieran, baina gero Barçaren nagusitasuna agerian gelditu da. Por lo tanto, como decimos, el Barça, que ha sido muy superior, que se ha llevado el triunfo en este partido de la 17ª jornada, aplazado en su día por la COVID-19. Ahora el Athletic, que aplaude, las jugadoras a sus aficionados que han venido aquí a Lezama, como siempre, apoyando al equipo, después de que el domingo pudiesen volver al campo mucho tiempo después. Último partido de la temporada aquí en Lezama. Recuerden que la temporada se cerrará el próximo domingo en Abegondo ante el descendido Deportivo de La Coruña. Nosotros, que ya nos marchamos, nos citamos para el domingo para cerrar la temporada allí en Galicia, en A Coruña, con la derrota del Athletic 0-4 ante el Fútbol Club Barcelona. Gracias por la atención prestada, muy buenas tardes y hasta el domingo. Agur.